Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo al acto y antes de eso quería decir unas palabras en nombre de la Asociación Manuela Malasaña. En primer lugar, que es una alegría para nosotros estar aquí reunidos en esta espléndida tarde para debatir de un tema que, más allá de su actualidad mediática, tiene una significación absolutamente central en la vida concreta de la inmensa mayoría de personas, como es la vivienda, y que en los tiempos de incertidumbre que corren y en nuestra ciudad es uno de los problemas fundamentales de nuestro tiempo. Desde la Asociación Manuela Malasaña, la asociación nace con el sentido de fomentar los valores democráticos, el pensamiento crítico y la justicia social. Y lo hacemos, entre otras muchas actividades, a través de este tipo de actos públicos, del cual este es el cuarto, en los que a partir de una pluralidad de posiciones y de la honestidad y la discusión pública se pretende llegar a las conclusiones que podamos acerca de los temas centrales que nos preocupan. Y sin más, quería agradecer a todas las personas que han contribuido a la organización del acto, a Jorge Moruno, que no ha podido venir finalmente, a Alba, a Óscar y en general a todos los socios y socias, así como a todos los asistentes, asociaciones, colectivos, al Ayuntamiento de Madrid por la cesión del espacio y por supuesto a los ponentes y a Marina Estevez, que ha accedido amablemente a ser nuestra maestra de ceremonias. Y en último lugar, trasladar las disculpas de Jorge García Castaño, que no ha podido venir finalmente debido a las labores de gobierno municipal, pero bueno, que traslada sus disculpas. Y sin más, muchas gracias y damos comienzo al acto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la Asociación Manuela Malasaña por organizar este acto. Mi nombre es Marina Estevez, periodista del área de economía del diario.es. Esta tarde tenemos por delante una charla muy interesante sobre un tema que por desgracia se ha vuelto a poner de actualidad, la especulación urbanística y el aumento de los precios de la vivienda. Como sabéis, frente a lo que ocurrió en la anterior burbuja desde los años 2000, esta vez se centra más en el alquiler que en la compra. Para poner un poco en contexto el debate, voy a recordaros algunas cifras, aunque como ya sabréis muchos de vosotros hay bastante opacidad en las cifras oficiales para acceder a datos de vivienda. Las compraventas registradas aumentaron en España en 2017 un 23%. Los precios crecieron más de un 7%. En el caso de las alquileres, la subida ha sido de un 9%, la mayor en 11 años, y en Madrid el precio ha crecido un 19%. En paralelo, en el último trimestre de 2017, el esfuerzo de acceso a la vivienda de los hogares miluristas supuso el 75% de los ingresos en la vivienda en alquiler y el 60% en las viviendas de propiedad. A quien gane menos de 1.000 euros al mes le resulta muy difícil hoy por hoy acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. En este contexto, los desahucios por impago de alquiler ya superan a los de la hipoteca, es decir, ya son más de un 60% del total. A ellos hay que sumar los llamados desahucios invisibles, personas que se van de su casa cuando se acaba su contrato, les suben los precios de manera inasumible o a las que directamente les dicen que se tienen que marchar. En ocasiones esto ocurre porque resulta mucho más rentable para los propietarios poner sus inmuebles en alquiler turístico. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se ha producido esta tormenta perfecta? Hasta el gobierno del PP ha reconocido ya que existe una burbuja del alquiler. Entre los motivos que más se mencionan, la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, en plena crisis económica, Rajoy decidió favorecer el movimiento del mercado inmobiliario y entre sus medidas redujo de 5 a 3 años la duración de los contratos, lo que pone a los inquilinos en una situación de gran indefensión. En paralelo se produjo otra modificación legislativa para estimular el mercado y para atraer capitales, las llamadas SOCIMIs, Sociedades de Inversión Inmobiliaria, que apenas pagan impuestos y están dedicadas específicamente a obtener rentabilidad a través de los alquileres. Tanto estas sociedades como los fondos buitre y los fondos de inversión han encontrado en el alquiler un nicho perfecto para obtener plusvalías bastante jugosas. Y por supuesto el inversor particular tampoco se queda atrás. En un contexto de subida de precios, la mayoría no duda en exigir a los inquilinos incrementos de renta que en muchos casos son inasumibles.
sobre todo en las zonas céntricas, donde, pues como comentaba antes, se están destinando cada vez más viviendas al alquiler turístico, y ya sabéis que el turismo vive horas altas en España por la crisis sociopolítica que se vive en el norte de África. En medio de estas subidas, el Gobierno acaba de aprobar un plan de vivienda que, según muchos expertos, va a echar más leña al fuego. Se van a dar ayudas directas al alquiler que probablemente se acaban traduciendo en subidas de renta adicionales. En fin, muchas razones para un círculo vicioso que constituye un verdadero drama para miles de personas. Y para comentar todas estas cuestiones tenemos con nosotros un panel muy diverso y muy interesante, a mi juicio. En primer lugar, quiero presentaros a Javier Gil, empezando por la derecha, del Sindicato de Inquilinas. Como ya ocurriera en la anterior burbuja, las organizaciones ciudadanas están siendo muy activas y están capitaneando protestas, movilizaciones e incluso iniciativas legislativas. Javier es sociólogo, investigador, y actualmente su investigación principal analiza el fenómeno de la plataforma digital Airbnb. Así que seguro que va a mantener un intercambio de opiniones muy interesante con otro de nuestros invitados, que es Sergio Binay, a la izquierda, responsable de políticas públicas de Airbnb. Es politólogo, comenzó su carrera trabajando en el Foro Europeo de la Juventud en Bruselas, impulsando políticas para combatir la precariedad en el empleo. Nos va a dar un punto de vista interesante seguro sobre el papel del alquiler turístico en el desenfreno de los precios. Otra de las ponentes de esta mesa seguramente necesita poca presentación para la mayoría de los presentes. Beatriz Corredor es registradora de la propiedad y fue ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2008 y 2010. En estos momentos es portavoz socialista del área y acaban de presentar una iniciativa para intentar frenar la subida de precios del alquiler. Seguramente también nos podrá explicar su experiencia al frente de Vivienda y cuáles han sido para ella las lecciones aprendidas de aquellos años. Desde un ámbito académico y también profesional tenemos también aquí con nosotros a Raquel Rodríguez Alonso, doctora arquitecta y profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica. Desde 2001 investiga sobre las políticas públicas de vivienda en España y en el entorno europeo y en su encaje dentro del modelo urbano y territorial. Además, Raquel ha sido asesora de la Junta Municipal de Moncloa y, en ausencia, por desgracia, de representantes políticos del Ayuntamiento, por su conocimiento del área, pues seguro que nos puede dar una opinión muy interesante sobre la operación Chamartín, que acaba de recibir un impulso, parece que definitivo. Cada uno va a hacer ahora una pequeña intervención para explicarnos cómo contemplan estos problemas desde su área de influencia, y yo os pido que os ciñáis a los tiempos porque creo que lo más interesante puede ser el debate posterior. Gracias. Si quieres empezar tú, Javier. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la asociación por organizar este evento y por invitarnos. Bueno, iba a empezar la intervención hablando un poco de los efectos, pero como ya lo ha explicado Marina también, pues lo que voy a lanzar es una pregunta. ¿Por qué está sucediendo esto? Crecimiento de los desahucios, subida de los precios de los alquileres, desahucios invisibles, etc. Ahora mismo hay una lucha sobre los relatos en torno al mercado de la vivienda, de lo que está sucediendo. Por un lado, aquellas personas que dicen que es una cuestión de mercado, oferta y demanda. Crece la demanda, no crece la oferta, por lo tanto suben los precios. Por otro lado, estamos organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, que estamos diciendo que se trata de una burbuja inmobiliaria en toda regla, que no responde a cuestiones de mercado, sino que se ha generado políticamente, ¿vale? Es muy difícil imaginarse que en un país como España, después de la burbuja de 1997 a 2007 y el pinchazo de 2008, se vuelva a reactivar un nuevo ciclo económico articulado en torno a la especulación inmobiliaria, financiera inmobiliaria, ¿no? Pues esto ha sido posible. A partir del 2008, la estrategia del Gobierno no solo es, en materia de vivienda, rescatar a los sectores financieros e inmobiliarios, una serie de políticas públicas para reactivar una nueva burbuja inmobiliaria. Comienza en 2009 con Zapatero, que introduce la figura de las SOCIMIs. ¿Qué son las SOCIMIs? Las SOCIMIs son un vehículo de inversión financiera que se articula en torno al negocio de la vivienda en régimen de alquiler. Un 80% de los activos, de sus activos financieros, de sus viviendas, tienen que ser en régimen de alquiler. La introduce Zapatero en 2009, ya precisaba el Gobierno, creo, ¿no?, en aquel entonces, pero sigue siendo poco rentable para el capital internacional como un sector inmobiliario en el que invertir. ¿Qué hace Mariano Rajoy en 2012? Reformar la legislación en torno a las SOCIMIs. Lleva a cabo toda una serie de transformaciones legislativas para hacerla más atractiva a la inversión financiera internacional. Entre ellas, elimina que las SOCIMIs tengan que pagar impuesto de sociedades. Es decir, si comparas ahora mismo el mercado inmobiliario español con el de otros países, aparte de la rentabilidad propia de la actividad como actividad económica, en España tenemos un plus, que es que no tienen que pagar impuesto de sociedades. ¿Qué significa eso? El grupo inmobiliario Continental
se constituye en SOCIMI el año pasado y sin tener que cambiar su actividad deja de pagar 105 millones de euros en impuestos, de manera automática, ¿vale? Entonces eso, a través de otro tipo, también lleva a cabo el gobierno de Rajoy unas transformaciones como, por ejemplo, antes, cuando un fondo de inversión compraba una vivienda tenía que mantenerla en régimen de alquiler 5 años. Lo que hacen es flexibilizar ese régimen a 3 años, para que el capital internacional que va a invertir y va a especular con vivienda en nuestro país tenga más flexibilidad a la hora de luego deshacerse del activo si el mercado, si le genera suficiente rentabilidad en el mercado. ¿Qué pasa aquí? Que lo reducen a 3 años, no tienen que pagar impuestos de sociedades, es decir, transforman una vez más el sector inmobiliario en régimen de alquiler en el sector económico más rentable de toda la economía. Cuando oyes a Ciudadanos, al Partido Popular, no sé ahora, PSOE, no sé qué nos dirá Beatriz, que no quieren regular el mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda español no es que no esté regulado, es que está intervenido a favor de estos de fondos de inversión, de bancos y de SOCIMIs. Aún así, la reforma de las SOCIMIs choca con la ley de arrendamientos urbanos. Hasta el 2013 la ley que regula esos contratos de alquiler establecía que cuando tú firmas un contrato de alquiler, el periodo mínimo en el que vas a permanecer en la vivienda es de 5 años. Eso choca con los intereses de las SOCIMIs. Lo que hace el gobierno en 2013 es reformar la LAU, lo reduce a 3 años, lo pone en sintonía a la nueva legislación sobre SOCIMIs. ¿Qué sucede a partir de 2014? Que se dispara la inversión financiera en vivienda en nuestro país, que se disparan los precios de los alquileres, ¿vale? Más de un 30% en ciudades como Madrid y Barcelona en tan solo 3 años. Eso significa cuando las condiciones socioeconómicas de la población se están manteniendo constante. ¿Eso qué significa? Se está ahogando a la población, ¿vale? Cada vez la población tiene más dificultades para pagar su vivienda. Más competitividad en el mercado del alquiler, lo que hace es que cada vez las personas tengamos más dificultades para alquilar. ¿Qué ha significado eso? Que vuelve a generarse un crecimiento en la compraventa y una nueva burbuja de compraventa de vivienda e hipotecaria. En 2017 ya hay 3 distritos de Madrid donde los precios de venta de vivienda superan a los precios previos de 2008. Y también vemos que la inversión en construcción de obra nueva, de vivienda nueva, en el 2017 crece un 15%, ¿vale? Estamos viendo cómo se ha reactivado una burbuja inmobiliaria que se activa desde el mercado del alquiler para activar una burbuja en el mercado de la compraventa y una en el mercado de la construcción. Bueno, esta situación es insostenible. En esta lucha de relatos, muchos sectores del gobierno, etcétera, no querían reconocer que había una burbuja inmobiliaria, porque si hay una burbuja inmobiliaria que se ha generado políticamente y que hay grandes actores que están interviniendo en el mercado, si es una burbuja creada políticamente se puede revertir. Hasta el momento el discurso de idealistas de los fondos de inversión del gobierno era: no hay burbuja, es mercado, hay que construir políticas de oferta. Lo que le falta a este país es más vivienda, construir, edificar, transformar la ley del suelo. Esta semana el ministro de Fomento ha reconocido por primera vez que estamos viviendo una burbuja de alquileres. Se puede hacer algo. Ahora mismo hay 2 proposiciones de ley en el Congreso para modificar la LAU, una encabezada por el PSOE, por Beatriz Corredor, otra por Podemos, por Lucía Martín, que también está aquí en el público. La LAU probablemente se va a reformar. Hay miles de maneras de reformar la LAU. Entonces, lo que tiene que hacer la LAU es corregir la asimetría que hay ahora mismo entre el inquilino y el propietario de la vivienda. Como supongo que Beatriz hablará de la proposición, lo que quiero plantear, y planteárselo a Beatriz, no es lo que incluye su reforma, sino lo que no incluye. En primer lugar, bueno, desde los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios, excepto PNV, ¿no? Con unas series de demandas que consideramos que se tienen que aprobar de manera inmediata. Consideramos que tanto el gobierno central, los gobiernos autonómicos y municipales tienen que declarar la situación de emergencia habitacional y poner todo su esfuerzo en revertir esta situación. Lo primero, la ley de las SOCIMIs. Basta ya de que las SOCIMIs sigan teniendo privilegios fiscales. Es decir, ¿por qué estamos generando esa rentabilidad artificial a las SOCIMIs? En la proposición de ley del PSOE solo las mencionan una vez en su análisis de la coyuntura, si no me equivoco, creo que solo una vez, donde dicen beneficios fiscales de que disfrutan las SOCIMIs sin un retorno social acreditado. Por supuesto que no hay un retorno social acreditado, pero ¿por qué se tienen que mantener esos privilegios de las SOCIMIs? Además, el daño ya está hecho. Una vez que la burbuja está activada, ya se pueden eliminar esos privilegios porque el sector vuelve a ser ya muy rentable por la propia dinámica de la burbuja. En segundo lugar, respecto a la regulación de los precios de los alquileres, ¿vale? Ya no se trata solo de vincularlos al IPC, o sea, se trata de revertir la situación. Cuando vemos las gráficas de las condiciones socioeconómicas de la población en relación al crecimiento de los precios de la vivienda, es insostenible. Naciones Unidas está diciendo que cuando una persona
destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, empieza a entrar en una situación de riesgo y de exclusión, porque igual va a tener dificultades para enfrentarse al resto de necesidades básicas que necesita todo ser humano, ¿no? Bueno, pues en España dice Naciones Unidas que un 30%. En España, las personas que vivimos de alquiler, más de un 37% pagamos más del 40% de nuestros ingresos a la vivienda. Más de un 53% pagamos más de un 30% de nuestros ingresos a la vivienda. Si nos centramos en el 20% de la población con ingresos más bajos, asciende al 75% de sus ingresos destinados al pago de la vivienda. Estamos viviendo una situación de emergencia habitacional que se tiene que revertir políticamente. La tercera medida es la de la expropiación de pisos vacíos a entidades jurídicas. No puede ser que en nuestro país haya socimis, fondos de inversión, bancos con parques de viviendas, de miles de viviendas vacías. Cuando dicen que no hay vivienda, que no hay una oferta suficientemente, una oferta acorde a la demanda, estamos viendo que en muchos casos se trata de una oferta ficticia, ¿vale? Para bancos de inversión y fondos buitre, muchas veces una vivienda vacía como un activo revalorizado es mucho más rentable que una vivienda introducida en el mercado del alquiler, pero que eso suponga una presión a la baja de los precios. Entonces, no se puede permitir que haya fondos buitres y bancos con pisos vacíos y que estén especulando con esos pisos. Cuando se lo presentamos al PP, la diputada del PP portavoz de vivienda inmediatamente nos dijo: eso es anticonstitucional, no estamos dispuestos a tolerar expropiación de pisos porque eso viola la Constitución. En febrero el Tribunal Constitucional avalaba el derecho a expropiar viviendas vacías a entidades jurídicas que lleven vacías más de 2 años. En Barcelona lo van a empezar a hacer también. No es anticonstitucional. Lo que es anticonstitucional es mantener viviendas vacías, especular con vivienda, porque se está vulnerando el artículo 47 de la Constitución. Las 6 demandas que hemos llevado a los partidos políticos al Congreso básicamente lo que hacen es que se cumpla la Constitución. Por último, es respecto a la estabilidad en los contratos. El Partido Socialista va a cambiar la ley. Ahora mismo estamos en un periodo de 3 años más 1 año de renovación. El Partido Socialista lo que hace es introducir, volver a la ley del 94 previa a la reforma del 2013, 5 años más 3 años, es decir, un total de 8 años. Nos parece insuficiente a los sindicatos de inquilinos. Nuestras propuestas son de 6 años para particulares, 12 años para fondos buitres, bancos y socimis. ¿Por qué? Porque esa distinción, bueno, ya lo hacen como París. Lo que vemos, o sea, entendemos que pueda ser la actividad inmobiliaria y articulada sobre el alquiler también, pueda ser un negocio que genere beneficios. Eso pasa también en otros países de Europa. Lo que aquí sucede no es que sea un negocio, el negocio del alquiler de la vivienda sea un negocio, es que es un saqueo, es el saqueo de la población a través de mecanismos financieros inmobiliarios, ¿vale? Entonces no entendemos por qué la reforma de la ley, de la LAU, reducirla solo, dejarlo en 5 más 3 años. Es decir, lo que necesitamos es una ley que prohíba echar a un inquilino para meter a otro inquilino y subirle el alquiler un 30%. Además, siempre estamos dejando, cuando se trata de particulares, si el particular necesita la vivienda, si un familiar necesita la vivienda, su hija, su nieta, etcétera, la vivienda es suya. Se puede poner fin al contrato, no pasa nada, eso lo entendemos. No pasa nada. El problema es cuando vemos que lo que se está haciendo y lo que se produce ahora mismo es expulsar a inquilinos para poner a otros inquilinos que van a pagar un 50% más. Uno de los casos que estamos llevando ahora con el sindicato de inquilinas es el de Argumosa 11. Básicamente, estos son, en el barrio de Lavapiés, un edificio que ha sido comprado, ¿no?, por una empresa, lo compra en enero, manda un burofax y inmediatamente les dice a todas las personas que tenían que renovar el contrato que se tienen que ir de la vivienda. Les están subiendo el precio del alquiler más de un 200%, ¿vale? Eso está pasando. Entonces, claro, este tipo de casos, esto es lo que está ocurriendo. Fondos de inversión, socimis, comprando de manera masiva edificios. Muchos de los contratos vigentes en esos edificios se renuevan anualmente de manera automática. Por lo tanto, en un año, de manera legal, vacían el edificio. Cuando hemos llamado a la propiedad esta semana, nos lo han dicho. Estas personas están pagando precios por debajo del mercado del alquiler y nosotros lo estamos haciendo de manera legal. Desde el sindicato de inquilinos lo sabemos, como ya ha hecho la plataforma Afectados por la Hipoteca, los grupos de vivienda, cuando una ley permite esto, ¿sabes?, no vamos a respetar la ley, vamos a desobedecer la ley. Mientras la LAU esté permitiendo lo que está sucediendo ahora en edificios como Argumosa 11, la vamos a desobedecer. Y esas vecinas lo tienen que saber, que el día que finalice su contrato no se tienen que ir del piso y vamos a estar con ellas y no se van a ir. Y luego habrá un juez que dicte un alzamiento para que se vayan de ese piso y vamos a estar ahí y no vamos a dejar que se vayan porque no podemos permitir subidas del 200% de los alquileres de personas que llevan pagando
todos los meses sus alquileres sin generar problemas de convivencia durante más de 20 años, como es el caso de Argumosa 11, donde tenemos a personas como Teresa que viven del REMI. O sea, personas... O sea, yo os invito y te invito, Beatriz, a que vengas un día conmigo a Argumosa 11 cuando quieras para que veamos los ingresos de estas personas, los contratos y lo que está sucediendo. ¿Por qué estas personas se van a la calle? Porque no hay una alternativa habitacional para estas personas. En todo esto, ¿por qué es tan elevada la rentabilidad de este edificio ahora mismo de Argumosa 11? Los pisos, además, nos lo dijeron tal cual, la propiedad. Solo tenemos que limpiar los pisos y poner a otros inquilinos. Bueno, pues aquí entra también el factor Airbnb. Airbnb ha ampliado la rentabilidad del mercado de la vivienda porque los ingresos que una persona con una vivienda en Airbnb va a ser mucho más elevada que con una vivienda en el mercado del alquiler. ¿Cómo voy de tiempo? Pues yo creo que deberías ir acabando. Pues voy a cerrar. Voy a decir dos cosas solo para Sergio, responsable de políticas públicas de Airbnb. Airbnb surge como economía colaborativa. Las economías colaborativas tienen que cumplir un principio fundamental, que se trate de un recurso temporalmente infrausado, es decir, un bien ocioso. Yo me voy de vacaciones una semana, nadie utiliza mi vivienda, la introduzco en Airbnb, los impactos económicos, medioambientales, sociales, positivos son inmensos. Si yo tengo una segunda residencia donde tengo una familia, un grupo de estudiantes, no finalizo el contrato para introducir esa vivienda en Airbnb, ahí no se está cumpliendo el principio. Eso es economía tradicional sobre un nuevo medio, no es economía colaborativa. Y vemos que muchísimos operadores están operando con esa lógica en ciudades como Madrid. Raquel, este año Claudia, gracias a la campaña política del Grupo Lavapiés Donde Vas, ahora mismo controla en Airbnb en Madrid 179 pisos que se alquilan de manera permanente 365 días al año en Madrid. Eso no es economía colaborativa, eso es sustituir vivienda residencial por vivienda para turistas. Entonces, lanzarle dos preguntas a Sergio. Una, ¿por qué permite Airbnb eso? Porque Airbnb lo sabe, aunque ahora matizará, supongo y tal. Sergio y yo hemos tenido nuestras batallas en Twitter y a través de la prensa, etcétera, sobre los datos. No se transforme en una guerra de datos, por eso no quiero dar datos sobre el mercado. El mercado de economía colaborativa en Madrid, en Airbnb, es muy pequeño. Se trata de profesionales sobre todo. Madrid no es San Francisco, Copenhague, Ámsterdam o Berlín, no es así. Madrid es Barcelona, es Roma, es Atenas, ciudades donde está controlado por profesionales. Y también respecto a la hora de regular esto, una pena que no esté Jorge Castaño, pero si va a colaborar Airbnb. Que colabore Airbnb no es como hacen otras ciudades que pagan la tasa al turismo, los impuestos, etc. Colabore es que cumpla la ley como se cumple en San Francisco. En Madrid no nos queremos inventar nada nuevo. Queremos la ley de San Francisco aplicada a Berlín. No se puede sustituir vivienda residencial por vivienda para turistas. Y va a ser Airbnb quien la controle. ¿Por qué lo controla Airbnb en San Francisco? Porque el Tribunal de California lo ha puesto sobre la mesa. Ha dicho, Airbnb está incumpliendo la ley, tiene que colaborar. Entonces es una colaboración forzada, ¿vale? Entonces lo que le animaría a Sergio es que por qué no se lleva a cabo ese control y esa colaboración, no sobre pago de impuestos, sobre tal, que se regule qué es economía colaborativa y qué no es economía colaborativa. Gracias. Gracias, Javi. Le paso la palabra a Beatriz Corredo. Vale, gracias Marina, y gracias a todos por estar aquí inaugurando la primavera madrileña, que esta de verdad que es inaugurar la primavera madrileña, y por venir a escuchar, que evidentemente demuestra el enorme interés que tiene el tema que ha propuesto la asociación, y les doy la enhorabuena por ello, ¿no? por entender que es un tema que tiene que estar en la primera línea de la agenda política, ¿no? Yo le quiero decir a Javier con todo cariño que los que gobiernan en Madrid es ahora Madrid y el gobierno gobierna en PP, que le digo para que no piense que somos el enemigo, ¿no? Porque a veces por algún tono me parece que somos enemigos y vamos a estar de acuerdo probablemente en muchísimo más y nos vamos a discrepar. En cuanto a qué está pasando, pues mi punto de partida es un poco más amplio que lo que planteabas tú. Cuando me tocó a mí la responsabilidad de la política de vivienda a partir de 2008, que ya evidentemente la situación del mercado inmobiliario era bastante alarmante, lo que nos propusimos fue poner las bases para que el mercado se reequilibrara, porque llevábamos muchos años en los que se había apostado simplemente por una política expansiva en las ciudades, donde se creaban nuevos barrios, pero no se rehabilitaban los centros de las ciudades, donde se apostaba sobre todo por fomentar la vivienda en compra, que la gente se comprara una vivienda más que entrar a vivir en alquiler a través de las reclamaciones fiscales, y se fomentaba sobre todo la obra nueva en lugar de la rehabilitación. Y no había muy poca vivienda pública, muy poca vivienda de protección pública en relación con el mercado libre.
E hicimos una serie de normas para tratar de reequilibrarlo, estos tres ámbitos. Y en una de las normas que pusimos en marcha fue el plan de vivienda. El plan de vivienda, que es una norma estatal que dura 4 años, y el presupuesto que nosotros destinamos en 2009 fue de 1.600 millones de euros en un año. Luego vino la crisis y cuando llegó la época de recortes en 2011 el presupuesto que destinamos fue de 1.400 millones de euros en un año. En el plan de vivienda que acaba de plantear el Partido Popular, el presupuesto para 4 años es de 1.400 millones de euros, es decir, 350 millones al año. Con lo cual, evidentemente, desde 1.600 millones a 400 millones, la diferencia es considerable de que se puede hacer en política de vivienda. Y desde el punto de vista del impulso financiero del Gobierno central a las políticas de alquiler y rehabilitación, se hizo un esfuerzo enorme en ayudas a inquilinos y en ayudas a los jóvenes a través de la renta básica de emancipación. Fijaros que en 2008, que empezó la crisis bestial, aún así, la renta básica de emancipación que estuvo en vigor entre 2009 y 2011, pero el Partido Popular la suprimió, en esa época tan dura se llegaron a emancipar 300.000 jóvenes gracias a la ayuda de alquiler, o sea que evidentemente era una medida necesaria. Nosotros además modificamos la ley del suelo, hicimos unas modificaciones en otra normativa y también en arrendamientos urbanos, y con la idea sobre todo de tratar de que la gente que quisiera alquilar o que fuera su primera opción o lo pudiera hacer libremente y no beneficiar solamente a los que querían comprar una vivienda. Por eso recuperamos la desgravación fiscal para el alquiler y suprimimos la desgravación fiscal para la compra. Eso lo hicimos nosotros en 2011. Lo que pasa es que después, en 2012, como todo el mundo sabe, en 2011 perdimos las elecciones y llegó otro gobierno, que es el que está ahora, otros, y decidieron cambiar las cosas, ¿no? Desde 2012 hasta ahora han pasado cosas. Es verdad que durante la crisis inmobiliaria se produjo un parón en la construcción de nuevas viviendas porque había cosas, había muchas. Lo que pasa es que una de las cosas que cuesta más explicar es que aunque haya muchísimas viviendas en España, no todas son adecuadas para que vivan familias en ella. ¿Por qué digo esto? Primero porque el mercado de la vivienda en España, 1/3 es vivienda vacacional, segunda residencia. No solo de extranjeros, pero muchas familias españolas que tienen una segunda residencia. Y esas residencias suelen estar en sitios donde la gente no quiere vivir. O sea, cuando hablamos de las familias y de los jóvenes, hablamos de barrios donde la gente tenga servicios. No que se vayan a vivir a Seseña, a un secarral donde no tienen ni un supermercado, ¿no? No estamos hablando de eso. Entonces es complicado saber exactamente si todas esas viviendas que supuestamente están vacías están disponibles para que puedan vivir familias. Hubo una crisis enorme y desde el punto de vista de que se dejaron de construir viviendas, fenomenal, se fueron vendiendo las viviendas que valían para familias, pero nos hemos encontrado con que, para que os hagáis una idea, si en 2006 y 2007 se hicieron 800.000 viviendas en un año, en 2013 se hicieron 34.000. Es decir, que se han ido subiendo muchas, porque las familias se siguen creando, la gente se sigue emancipando, los jóvenes necesitan irse de su casa, hay divorcios, hay separaciones, hay nuevas familias. Entonces, ahora mismo en algunas ciudades falta vivienda para familia que quiera vivir de forma estable. ¿Qué pasa también? Que la mayoría de la gente ya no puede acceder a una hipoteca. No pueden acceder a una hipoteca primero porque los precios son desorbitados, porque la precariedad laboral es tremenda, han bajado los sueldos, se han incrementado los precios, como bien decía Javier, los de alquiler es un 30% en 3 años, pero las rentas, los salarios mínimos han subido un 0,4 anual, con lo cual evidentemente la gente no llega a pagar el alquiler. Y los bancos obviamente no están dando hipotecas con la misma irresponsabilidad que estaban haciendo antes. Entonces mucha gente mira de forma natural al mercado del alquiler. Yo no quiero comprar, no puedo comprar y me voy a alquilar una vivienda. Entonces evidentemente sube la demanda de alquiler. Y en España siempre ha habido poca oferta de vivienda en alquiler. Ha habido poca oferta de vivienda en alquiler probablemente por los incentivos fiscales, pero también porque el mercado de alquiler está en un 80% en manos de los particulares, es decir, de personas como pueden ser muchos de vosotros, que habéis estado ahorrando durante mucho tiempo, habéis hecho un esfuerzo económico para poder pagar la hipoteca de la casa y además comprar a lo mejor otro apartamento para poderlo tener para los hijos, para el futuro o para tener una cierta seguridad. Y muchas de esas personas, que hay un montón de españoles y españolas que tienen esas viviendas, porque digo el 80% del mercado de alquileres entre particulares, lo ponen en alquiler. Yo coincido mucho contigo en que desde el punto de vista de la política social el alquiler preferente es el alquiler residencial y a mí me importa la gente joven que no puede emanciparse, que no puede tener una vivienda suya,
donde vivir que la gente que viene de turismo. O sea, a mí me importa mucho más esa gente. Te voy a contar una cosa que tú estuviste, Sergio. En una de las múltiples debates que hay sobre este tema por ahí, por Madrid, porque hay mucho debate, una persona del ámbito del alquiler turístico planteó como una de las bondades del alquiler turístico que hay, bueno, pues esas parejas de trabajadores y de profesionales en las ciudades que trabajan los dos, que llegan a su casa muy cansados, que tienen que atender luego a los niños y que llegan a la cama agotados, no tienen tiempo ni para ver la televisión y que necesitan darse una escapada para poder relajarse, para tener una vida, un fin de semana juntos, sin niños. Entonces fíjate qué bien que tienen una plataforma de alquiler turístico, les permite irse de vacaciones a Japón, porque así se ahorran también en el billete y en la puta. Entonces claro, yo me lo pusieron, con perdón, a huevo. Claro, dije, vamos a ver, es que a mí me preocupa más ese chico que se gana la vida repartiendo comida con algunas empresas de reparto de bicicleta cuando nadie quiere salir a la calle porque llueve, después de haber terminado la formación, después de haberle dicho a estos jóvenes, mirad, tenéis que estudiar y cuando estudiéis tener un trabajo. Y ahora les hemos dado un corte de margas, no tienen trabajo y les decimos que para ganarse la vida tienen que repartir en bicicleta cuando llueve. Y su chica o su chico resulta que es una autónoma, que es freelance, que no tiene un trabajo estable y que malvive con lo que puede conseguir de contratos temporales. Cada uno vive con amigos porque no puede permitirse un piso independiente, viven con 30 y tantos años como si fueran estudiantes y a mí estos me importan más que los que se quieren ir a Japón de vacaciones. Entonces mi prioridad, evidentemente, son estos chicos y estas chicas. Entonces probablemente estamos de acuerdo en el diagnóstico, estamos de acuerdo en que hace falta un mayor parque de vivienda en alquiler. Entonces, ¿en qué no estamos de acuerdo? Pues simplemente en el que yo distingo dos cosas. Una es la política pública social de vivienda, es decir, donde las administraciones públicas ponen su presupuesto y su normativa para que haya vivienda social disponible para la gente que la necesite, y en esto tenemos que hacer un parque público en alquiler que durante la época de los últimos años, tanto en Madrid como en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, se ha vendido, o sea, como sabéis, y os habéis ha salido en la prensa, muchas de las viviendas sociales en alquiler que tenía la empresa municipal de Madrid o muchas de la Comunidad de Madrid se han vendido a fondos de inversión y los inquilinos se han encontrado porque se ha subido la renta. Pues eso es una barbaridad. Yo colaboro con una organización de Naciones Unidas en materia de asesoramiento en vivienda. Acabo de estar en Viena en una reunión que el tema de conversación era el problema en Europa del acceso a una vivienda asequible para la clase media. Ya no para la gente que tiene emergencia habitacional, para la clase media. Y también, lo cierto, Sergio, cómo regular los alquileres turísticos. Es un problema en toda Europa que están preocupadísimos. Entonces, claro, la política social tiene que intentar llegar a aquellas familias cada vez más, incluso de clase media, que no se pueden permitir por su precariedad laboral, por su situación de desempleo, los precios que se pagan en el mercado libre. Pero es que luego hay una sección que es el mercado libre de vivienda, es decir, todos los propietarios que tienen una vivienda disponible, a los que yo les quiero convencer para que no se lo den a Sergio, sino para que se lo den a vosotros y tengáis una vivienda disponible para alquiler residencial. Porque me importa mucho más mis jóvenes que tus turistas, Sergio. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Y ahí es donde discrepamos. O sea, yo soy mucho más partidaria de convencer a la gente con argumentos en positivo que amenazar a la gente con todos los males del infierno con argumentos en negativo. Es decir, yo soy mucho más partidaria de decirle a un propietario, mira, tienes una casa que has ahorrado toda tu vida para comprarla, la quieres poner en alquiler, pero puede que la necesites. Bueno, pues yo te voy a incentivar. Si tú lo pones en un alquiler y lo pones en un alquiler asequible, le vas a poder deducir el alquiler. Y si se lo alquilas a un joven menor de 30 años, te deduces el 100% del alquiler. Mejor que decirle, no, o lo alquilas obligatoriamente a 700 euros porque yo ayuntamiento te digo que son 700 euros, o te lo quito. Pues mira, mi opinión es que si un propietario particular se puede permitir tener una vivienda sin alquilarla, no le vas a incentivar diciéndole que le vas a subir el impuesto si la alquila, porque tendrás que decir, mira, alquílela, el alquiler que le salga más rentable y más razonable. Yo no creo que ningún propietario de una vivienda prefiera tenerlo cada 3 días con un señor distinto que tener un alquiler estable si el inquilino paga y si además se puede gravar esa fiscalidad y puede tener que sus ahorros estén seguros, porque, Javier, la política social de vivienda es obligación de las administraciones públicas, no de los españoles, no de los particulares. Yo tengo que incentivarlos para que ayuden, pero no puedo obligarlos no puedo privarles de sus ahorros para que hagan algo que yo como administración pública no estoy haciendo, que es mi obligación. Entonces, a mí me parece un poco duro el planteamiento de alquileres indefinidos. Yo tengo la obligación de decirle al inquilino, oye, mira, no te vas a tener que ir a los 3 años. No te vas a tener que ir a los 3 años, ni a los 5, ni te puedes quedar hasta los 8. Y además, no voy a dejar al propietario que te suba la renta más del IPC, porque no tiene derecho a subírtela, que es lo que hemos hecho en nuestra ley. Ahora estoy hablando yo, luego me discutes. Y lo que hemos hecho en nuestra propuesta de ley, no, mira, el inquilino se queda 5 más 3 años si quiere. El propietario solo puede subir la renta por el IPC.
Si el propietario alquila por los precios de referencia que marque la administración, que sea el ayuntamiento dice, en la zona tuya de Lavapiés de Argumosa, el precio de referencia son 700 euros al mes. Pues el que alquile por debajo de 700 euros va a tener desgravación fiscal. El que alquile por encima se come todo el alquiler. ¿Vale? Y luego le digo al joven, mira, yo no quiero que tú tengas que ahorrar 2, 3, 4 mensualidades para entrar a un piso de alquiler, porque como ahora sabéis, le piden fianza 2, 3, 4, 5, 6 meses y además garantías adicionales. Pues mira, no, si tu renta de alquiler es de 700 euros, hasta 700 euros no te voy a pedir una fianza adicional. O, es más, voy a prohibir que te la pidan. Puedo hacer que el propietario se sienta incentivado y que el inquilino se sienta protegido. Pero lo que no puedo es amenazar con un garrote a todos los propietarios de viviendas particulares diciéndoles o lo alquilas al precio que yo te mande o te castigo. Es que además me parece que eso va a reducir la oferta de alquiler. O sea, creo que lo que tenemos es más viviendas de alquiler. Y ahora te digo con respecto a las SOCIMIs. Es que las SOCIMIs, su definición es régimen especial fiscal para que pongan inmuebles en alquiler. El problema es que las SOCIMIs, el régimen fiscal especial que tenían, no incentivaba que alquilaran viviendas, sino que con hoteles, centros comerciales y demás. Luego el Partido Popular, efectivamente, en 2013 cambió la fiscalidad. Entonces, el problema no es que alquilen viviendas, el problema es que probablemente las están alquilando bien para alquiler turístico o las están alquilando, pues las están comprando vía fondos de inversión y están alquilando a precios muy altos o la rehabilitan para precios muy altos. Pero lo que podemos plantearnos es, la fiscalidad de las SOCIMIs la tenemos que ligar, su beneficio fiscal, a que lo pongan en alquiler residencial estable. Probablemente sí, pero tenemos que hacer que una compañía que está poniendo viviendas en alquiler cuando no hay casi viviendas lo deje de hacer. Porque yo quiero que haya más viviendas, no que haya menos. Porque si hay menos, va a pasar. Dirás, regulamos el precio, ponemos el precio máximo y se acaba el problema. Pero bueno, es que yo creo que es poco eficiente. Y los países donde se ha planteado esa solución no ha funcionado. Sabes que no ha funcionado en París y sabes que no ha funcionado en Berlín. Entonces tenemos que ser... Mira, yo te puedo prometer la luna, pero si te crees que te la voy a dar, ¿quién es más? ¿Quién está equivocándose? Tú o yo por prometértela. Entonces yo no puedo prometer la luna, yo tengo que ser realista. Es decir, yo como administración puedo regular la ley de arrendamientos urbanos, puedo dar fiscalidad, puedo meter más presupuesto, que por cierto, en esa propuesta nuestra va un presupuesto de 650 millones de euros para poder construir vivienda social en alquiler, y va una modificación de la ley del suelo, porque ahora, no sé si sabéis, que la ley del suelo le da a las administraciones públicas el derecho a tener parte del suelo de una urbanización para equipamiento público. Y entendemos por equipamiento público un centro cultural, un centro de salud o un polideportivo. Entonces lo que nosotros hemos propuesto es que cuando se dice equipamiento público también se incluya las viviendas y que como dotación se incluyan alojamientos y viviendas para emergencia habitacional, para que no haya nadie que en el caso de que tenga que sufrir un desahucio o un lanzamiento se quede en la calle, porque es inadmisible que una familia se quede en la calle porque no puede pagar. ¿Y qué vamos a hacer? Darle a la administración la capacidad para tener una vivienda disponible en el momento que salga por la puerta o que tenga que salir. Y que no se puede hacer un desahucio, que también está en nuestra proposición de ley, no se puede hacer un desahucio si previamente el juzgado y el ayuntamiento no se han puesto de acuerdo para que esa familia tenga una vivienda o un alojamiento social. Eso está en nuestra ley. Eso está en nuestra ley. Entonces, a mí me gusta distinguir qué responsabilidad le puedo pedir a mis ciudadanos, qué responsabilidad tengo yo como administración y qué competencias tiene cada uno. Porque yo hablo de la competencia estatal, pero te recuerdo que en el Ayuntamiento de Madrid, hasta ahora, su política de vivienda es inédita y, por supuesto, la política del PP es inédita porque no tiene ni presupuesto ni política. Ya me callo. Muchas gracias, Beatriz. Hay un par de cosas que me interesan mucho de las que has dicho. Una, que el 80% del alquiler es entre particulares. Me gustaría que nos explicaras después de dónde salen esos datos, porque yo, vamos, lo desconozco. Y por otra parte, lo que comentabas de la fiscalidad de los alquileres estables, habría otra opción que creo que está por ahí en alguna otra propuesta, que no tenemos aquí ningún representante de Unidos Podemos, pero creo que proponían, no sé si eso sería una opción, que los alquileres estables fueran obligatorios, pero para personas jurídicas, no para personas físicas. Le doy la palabra a Raquel. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a la asociación por invitarme. Ya os aviso que voy a tener dos gorros, el gorro con el que venía y el gorro con el que me he encontrado, que lo acojo de muy buen grado y con mucha valentía, no os vayáis a pensar. Pero, si os parece, dejamos la Operación San Martín para el debate. No es que me achante, sino que, bueno, me parece muy interesante la conversación. Venía a hablar de vivienda, pues si me dejáis ahí, luego ya atizáis donde sea, que ya contestaré. Pues lo primero que quería decir yo es que me alegro mucho de estar aquí hablando de vivienda, pero hay que recordar
que los problemas de vivienda y los problemas de especulación son en realidad la historia de las ciudades desde el siglo XIX. No nos vamos a remontar antes, pero son la historia de las ciudades, es lo que hemos construido. Entonces, está muy bien que estemos hablando ahora de esto, pero durante el boom inmobiliario los problemas de acceso también existían mileuristas, también existía gente que no podía acceder a la vivienda. Es decir, que esto es un problema sin solución desde hace mucho tiempo. Y es un reto, como siempre, que hay que afrontar. A mí me habían pedido que hiciera una especie de resumen en 5 o 10 minutos de dónde venimos. Voy a intentar hacerlo en 5 o 10 minutos y me iré saltando partes, pero lo primero que creo que hay que poner encima de la mesa es eso. Y lo segundo que creo que hay que poner encima de la mesa es que la situación que tenemos actualmente no es casual. Es producto de las políticas de vivienda que se han desarrollado hasta ahora, sobre todo desde el franquismo para acá. Ahí hay un primer problema, que es el enfoque desde el franquismo para acá y que ha sido una línea continua, gobernase quien gobernase, y es que la política de vivienda ha tenido siempre un doble objetivo. Por un lado, uno que es lógico, ¿no?, que es garantizar el acceso a la población, pero por otro, hay otro siempre que va acompañándole, que es fomentar la construcción como motor económico del país. En ese doble objetivo lo que nos ha ocurrido es que la lucha, ¿no?, es que es un doble objetivo un poco peculiar, la lucha siempre ha ganado el otro lado. En ese sentido, también decir que la apuesta de ese modelo de vivienda ha sido por el fomento de la propiedad en este país, desde el franquismo y durante todos estos años. Es verdad que ha habido momentos donde igual se ha intentado reconducir sin ningún éxito y con pasos para atrás, como por ejemplo el decreto Boyer, que desgravaba en el IRPF la compra de vivienda secundaria, haciendo referencia a esa necesidad de mover económicamente el país. Claro, eso nos lleva a la situación que describía Beatriz ahora mismo, y es que gran parte de la población española, una parte de la población española tiene sus ahorros metidos en vivienda. Luego, después de haberle estado contando, porque le hemos estado contando lo que tenía que hacer, que era ahorrar en vivienda, no le vamos a llegar ahora a decirle que todo eso está mal hecho, que es un psicópata y que se la quitamos. Luego nos encontramos un problema bastante complejo. De todos modos, recogiendo lo que decía Beatriz, y yo creo que lo que intentaba decir Javier, es que no todos los agentes son iguales. Y yo creo que no deberíamos tratar igual a un pequeño ciudadano que ha invertido sus pequeños ahorros en una vivienda que a un propietario que empieza a tener ya un patrimonio considerable. Teníamos los rentistas, pero ahora tenemos un agente nuevo que además no sabemos cómo controlar, que se comporta como le parece y además avalado por parte del marco legal, que son las SOCIMI, son los fondos de inversión, son los fondos buitre, que campan a sus anchas y hacen lo que les da la gana. Y además legalmente llego al centro de la ciudad, compro un edificio habitado por un edificio antiguo de los rentistas, echo a todo el mundo y lo reconvierto en algo mucho más rentable. Y no tenemos herramientas para frenar eso, con lo cual no solo nuestra política, nuestro modelo fomentaba la propiedad, sino que al fomentar la propiedad se centraba en la clase media, dejaba siempre a un lado a la gente que no tenía esa posibilidad de acceder en propiedad, es decir, el que no tenía recursos para hacerlo, el que acababa en alquiler siempre porque no tenía otra opción, como el patito negro, que ha sido de él todos estos años y que es de él ahora. Eso lo que ha hecho es que hayamos heredado un parque que tiene unas características muy peculiares respecto al resto de Europa. Tenemos un parque, como bien decía Beatriz, sobredimensionado, porque gran parte de él es vivienda de uso vacacional, también vivienda vacía, aunque eso está en discusión. Total, que las viviendas principales en realidad representan, a ver, lo voy a decir bien, 2/3 del parque total.
Tenemos un parque donde la mayoría donde el acceso estaba estrangulado, la mayoría del acceso en propiedad. Iban a alquiler aquel que no tenía capacidad de hacerlo de otra manera. Pero es que tenemos un parque donde la representación de la vivienda social entendida como vivienda pública, era escaso o nulo. Estamos en un 2% ahora, un 1% dependiendo de las ciudades, y eso lo que ha hecho es que no haya capacidad de respuesta. Eso no significa que no hubiera inversión en vivienda, inversión pública en vivienda. Lo que significa es que la inversión pública en vivienda iba para promover viviendas de nuevo para su venta, que desaparecían una vez que yo la vendía de ese mercado que debería haber permitido el acceso al conjunto de la población. Cuando la burbuja estalla, a ver, ¿por qué ese empeño en el doble objetivo en la política de vivienda y en fomentar la construcción como motor económico? Porque si tú te coges cualquier manual de economía, lo que te dice es que la construcción tiene un efecto arrastre sobre el resto de los sectores brutal, y de hecho lo tiene. Entonces, cuando la burbuja estalla, igual que ese efecto arrastre ha sido positivo, ese efecto arrastre es negativo y se lleva pues como un maremoto todo por delante. Y las consecuencias, que son muy duras y seguimos con ellas sin resolver encima de la mesa, sí que me gustaría enumerarlas porque muchas veces no se ponen encima de la mesa. Una de ellas, la primera de ellas, yo creo que la tiene todo el mundo en la cabeza porque es parte de lo que nos hace estar todo el rato aquí hablando de vivienda, que son los desahucios, ¿vale? Empezamos con el incremento de desahucios debidos a hipotecas, pero sabéis que eso se ha invertido y ahora la mayoría de los desahucios son por alquiler. Pero los desahucios siguen existiendo y eso significa que hay familias que se van a la calle y no sabemos después qué pasa con ellas. El desplome de los precios, ¿vale? Los precios evidentemente se desplomaron, luego ahí es lógico que vuelvan a subir, pero el desplome de los precios fue tal que los precios de la vivienda de protección, que estaban fijados por la administración pública para que existiera un parque más barato al que accedía esa clase media, quedaron por encima de la vivienda libre. Y quedaron viviendas de protección construidas, vacías, con promotoras completamente quebradas y una especie de esqueletos por ahí que nadie sabía qué hacer con ellos. Nos quedamos con viviendas sin vender. O sea, yo las últimas cifras que yo he consultado, que estimaba el Ministerio de Fomento, eran 500.000 de viviendas sin vender en todo el Estado español, que han ido bajando muy poco a poco, que por supuesto no sabemos dónde están, no sabemos de quién son, no sabemos si están en grandes ciudades, ¿no? Lo de la opacidad en los datos de vivienda no solo es real, sino que es desesperante porque al final muchas veces andamos más o hablamos más de esto con intuiciones y lo que vamos apañando que con datos reales y sin capacidad de medir si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal. Pero no solo eso, sino que heredamos también un modelo urbanístico que estaba en papel todavía, pero que estaba ahí condicionado porque está aprobado y es ley, todos los planes generales que se aprobaron durante el boom inmobiliario y que reservaban suelo para vivienda de protección y se planteaban desarrollos donde todas las cuentas estaban hechas con el contexto del boom inmobiliario y donde esas viviendas de protección estaban pensadas para que su promoción fuera privada y se vendieran a la clase media, y esa posibilidad ha desaparecido. Ya por andar por ahí hablamos así con una línea del doble rescate a la banca o de la venta de viviendas públicas por parte de la administración, tanto local como autonómica, en esta región. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos en un punto muy peculiar en el que yo creo que vamos con la lengua afuera intentando resolver estos problemas y no sé si con toda la capacidad o todas las herramientas que deberíamos tener. Yo recuerdo que durante el boom inmobiliario siempre pedíamos lo mismo, que era
más parque en alquiler o acceso en alquiler, pedíamos que no hubiera más crecimiento en la ciudad, sino que lo que hubiera es inversión en rehabilitación y que metiéramos nuestro empeño y nuestra fuerza en la ciudad consolidada. Hablábamos de ese tipo de cosas que de repente han aterrizado, pero han aterrizado ya no tanto por las administraciones públicas, que bueno, también toda la regulación del marco legal del PP, que normalmente es bastante sospechoso y como estamos viendo era sospechoso, sino por parte del sistema inmobiliario. O sea, es el sistema inmobiliario el que está dominando esas peticiones que hacíamos. Queremos el acceso en alquiler, toma, acceso en alquiler. Con lo cual, de repente, tenemos un problemón y una crisis que no sabemos muy bien pues, por dónde salir. Como reflexión, y ya igual lanzando un poco, yendo a... Sí, porque estamos tratando tantos temas que nos va a quedar muy poco para el debate. Venga, pues... Gracias. Solo tú, ¿eh? Ya, bueno, pero... Todos. Venga. Una tontería, dos tonterías, no son tonterías, una forma de hablar. Yo creo que sí que hay un reto por delante, o un par de retos por delante, y dos retos por delante que deberíamos asumir todos, y tienen que ver con la responsabilidad que deberíamos tener todos los ciudadanos sobre lo que significa el derecho a la vivienda del conjunto de los ciudadanos. Ahí yo entiendo lo que dice Beatriz, pero o cambiamos el discurso o nunca va a haber manera de solucionar el problema de la vivienda. El gran problema de haber convertido a la mayoría de los españoles en propietarios, uno de los grandes problemas es que los acabas convirtiendo en pequeños inversores, y eso hace que si yo puedo sacar un poquito más por mi vivienda, pues saque un poquito más por mi vivienda, sin pensar en quién es el que... Entonces, yo creo que no podemos salir de esta de ninguna manera si no estamos todos convencidos que esto es un problema de todos los ciudadanos y de todos los partidos políticos. La vivienda es un tema transversal y debería ser un tema transversal, y de ahí, y sin eso no salimos. Y tirando de ahí, yendo ya a los temas urbanísticos, hay un temazo que es dónde acaba o cuáles son las plusvalías que acaban generando las inversiones públicas. Y ahí os pongo dos ejemplos que tienen mucho que ver con el precio de la vivienda. Cuando Madrid se gastó lo que se gastó en enterrar la M30, nos ha quedado un fantástico Madrid-Río, que lo que ha hecho es directamente incrementar el precio de la vivienda de pequeños propietarios en el entorno, que tanto si venden como se alquilan, de repente han subido, pues porque están mucho mejor posicionados en un sitio mucho más estupendo. Cuando yo doy una subvención a la rehabilitación, coño, antes no tenía ascensor y la gastaba más en calefacción, pues ahora, ¿no? Pues cojo y subo el precio. Esa reflexión que la administración no es capaz de controlar y el ciudadano no es capaz de hacer, es muchas veces la que yo creo que nos trae al sitio donde estamos. Muchísimas gracias, Raquel. Comentabas el tema de los fondos de inversión, los fondos buitre, el problema de las hipotecas que se daban un poco a lo loco. Esta semana hemos sabido que el BBVA está volviendo a dar hipotecas del 100% otra vez y está relajando sus requisitos para concederlas. En fin, vamos a ver por dónde vamos. Muchas gracias. Sergio. Gracias igualmente por la invitación a la asociación, porque siempre es un gusto estar con amigos conocidos ya en este tipo de debates y con nuevos amigos. Yo creo que os va a sorprender, pero coincido en la mayor parte de los diagnósticos que se acaban de hacer, ¿no? Y creo que el único elemento que falta en esto es hablar de política turística y la política de turismo que se ha hecho en este país en los últimos 15, 20 años, ¿no? Si miramos las regulaciones que al final son competencia de las comunidades autónomas, en cuanto a alquiler de viviendas vacacionales, casi todas, de todas las comunidades autónomas, lo único que buscan es consolidar un monopolio que a mi juicio es malsano,
del turismo. Un monopolio que al final se concentra en pocas manos, de una industria que, como bien se mencionó, no deja de crecer y que ha favorecido durante los últimos años a la misma gente, una y otra vez, ¿no? Si vosotros veis en las principales ciudades quiénes son los dueños de las licencias de alquileres vacacionales, en su mayoría son los grupos hoteleros, ¿no? Entonces, retomando un poco el reto de Javier, ¿no? El primer reto que era qué es economía colaborativa y qué no, creo que el principal problema de que hoy por hoy, con tus datos o con los míos, el modelo que se beneficie no sea el del particular que en agosto se va de Madrid y que quiere dejar su vivienda porque a lo mejor le viene bien, ya sea para pagarse un viaje o para colaborar para la maestría de su hija, etcétera, etcétera, que no se haya hecho esto es también una falla de las administraciones. ¿Por qué? Porque si se hubiera regulado a tiempo y bien, en vez de soltar a través de la reforma de la LAO esta competencia a todas las comunidades autónomas, hoy por hoy a lo mejor la situación sería distinta, ¿no? Entonces yo creo que la primera idea que hay que analizar es cómo acompaña una política de turismo sostenible a cualquier medida de vivienda que se puede implementar, ¿no? Y en este sentido creo que Javier ha dado en el clavo, ¿no? Y vi que también estuvo con la Sexta hablando de jóvenes que están en situación de precariedad y que alquilan parte de su vivienda porque es la única forma que tienen para subsistir, ¿no? Entonces yo no quiero decirle a Beatriz Corredor que también hay jóvenes que no es que es una situación buena, lo ideal sería que Airbnb lo pudiera utilizar, la gente que quiere utilizar, pero que esos jóvenes al final también son herederos, ya no son las políticas del Partido Popular, sino de todas las que vinieron atrás, y son herederos, y somos herederos de hipotecas, somos herederos de precariedad laboral, 40% de los jóvenes de este país están en riesgo de pobreza, y eso ojalá se pudiera arreglar con todas las medidas que están aquí, pero es un tema que creo que también debe ser prioritario, porque yo siempre lanzo el reto en este tipo de mesas. Si hoy mismo agarro un botón y apago Airbnb en la ciudad, el precio del alquiler para los jóvenes mejoraría, y quiero que haya un político, una política o un responsable institucional que me dijera, claro, la percepción, después de todos estos actores que han descrito, fondos de inversión que compran en menos de 2 días edificios enteros, SOCIMIs, particulares que, o sea, después de todos esos elementos está claro que es un problema muchísimo más complejo. Entonces, la única forma de vehicular el turismo con este tema de vivienda es hacer una regulación que diferencie claramente al particular del profesional y favorecer al particular para que en su vivienda habitual pueda hacer esto para obtener ingresos y beneficiarse de un turismo que no para de crecer. Por ejemplo, en el Orgullo Gay en Madrid. En las próximas semanas, cada año llega más gente. Y esto es parte también que las ciudades no han dejado de promocionar sus destinos, no han dejado de promocionar los mismos barrios. ¿Por qué? Porque es donde están los hoteleros y es donde están el interés de que ese beneficio se quede en pocas manos. Entonces, esto que ha sumado, que al final la gente que viene a visitar Madrid o que se viene a vivir a Madrid, pues quiere ir a los mismos barrios. Y no se ha trabajado en políticas de fondo que generen atención turística de calidad, que es un concepto que se entiende distinto de distintas formas, porque calidad no quiere decir necesariamente lujo, puede ser calidad cultural, experiencias distintas en otros barrios, y esto tampoco se ha hecho. Entonces se quiere atajar el tema del alquiler vacacional sin empezar por lo que todo el mundo está de acuerdo. En el último debate que estuve, que Beatriz no estaba, Javier estaba en el público, pero que estaba la gente de Lavapiés, cuando hizo la pregunta a la señora Lavapiés me dice, es que por sorpresa coincido con la persona de Airbnb, y el hotelero dijo, yo también coincido que los particulares lo tienen que hacer, Calvo dijo lo mismo, la persona de la comunidad también. Entonces, si todos coincidís que ese es el modelo que al final podría impulsar la redistribución de la riqueza del turismo y que no pondría en riesgo ningún tema de vivienda, ¿por qué no lo reguláis? ¿Por qué os lo saltáis, ¿no? Yo creo que ahí tienen un reto las instituciones, porque al final las plataformas tecnológicas van avanzando a lo mejor pasos adelante, ¿no? O sea, Airbnb empezó en el 2008, o sea, justo en los ciclos que marcaban, y está muy vinculado a todo el proceso que se vivió en la crisis. Está vinculado ya no solo en la parte del espacio que usa la gente y cómo lo comparte, pero también en cómo viaja la gente. O sea, me gustaría preguntar aquí, ¿cuántos de vosotros habéis viajado alguna vez con Airbnb? Ya van apareciendo. Bueno, 1 millón de madrileños han viajado con la plataforma, y es porque también del 2008 al 2013 o 2014 nadie se podía permitir un hotel a los precios que tiene un hotel. Y Beatriz Corredor, en otro debate que estuvimos la vez pasada, decía, ¿no estarán las plataformas haciendo ciudadanos de primera y de segunda categoría? Yo creo que no. O sea, no te hace ciudadano de menor categoría el hecho de querer viajar y que no te tengas que tragar el desayuno todo incluido que no te gusta y que te quieras cocinar unos huevos revueltos con tu familia. O sea, eso no te hace ciudadano de segunda categoría. Lo que te hace ciudadano de segunda categoría es estar en una situación de precariedad, como están la mayoría de los jóvenes, que a lo mejor toman como opción hacer Deliveroo porque
el Estado no les ha ofrecido nada más, o compartir una habitación porque tampoco tienen otras soluciones. Eso es lo que te hace estar en estado de precariedad. Entonces, frente a un turismo y una riqueza que genera el turismo que no deja de crecer, porque yo no veo que se pongan límites a los aeropuertos. Atocha va a crecer, creo que el doble o el triple en los próximos 20 años, cada vez se atraen más eventos a la ciudad. ¿Por qué se le negaría a un particular que puede, a través de esto, incluso a alguien si está en alquiler? O sea, ya hay ciudades en el mundo, hablaba de Copenhague, donde te pones de acuerdo con tu propietario y le dices, vale, yo voy a hacer esto durante el verano y de las ganancias te voy a dar esto y me vas a mantener un precio, voy a colaborar al IBI, voy a colaborar a los gastos de comunidad. O sea, hay fórmulas a las que se puede llegar también para que los beneficios del turismo sirvan a impulsar esto. Entonces yo creo que el reto está precisamente en cómo se integra una visión de turismo distinta en las ciudades a esto, ¿no? Y a la segunda pregunta que lanzaba también por alusiones Javier, Airbnb va a colaborar. A ver, habló claramente del caso de San Francisco, ¿no? Pero a ver, hay casos donde la justicia ha dado la razón, hay casos donde las colaboraciones han sido voluntarias en varias ciudades, ¿no? Ámsterdam es un ejemplo, Londres es un ejemplo, donde de hecho Airbnb es la única plataforma, por ejemplo en Londres, donde ha establecido límites diarios para precisamente estos particulares que hagan esto, pues se encuentren desde este límite, ¿no? En Ámsterdam también y se ha renegociado. Entonces, en Berlín había una regulación súper estricta y hace 3 semanas acaba de anunciar que se iba a abrir. Entonces yo creo que lo que hace falta de entrada, y lo dijo muy bien Beatriz, es que a los que les toca y a los que votamos todos como ciudadanos se pongan a hacer su trabajo, pero no desde un punto de vista de rédito político, porque aquí parece que el voltearse y señalar a los pisos de alquiler está de moda entre ciertos partidos políticos, porque es lo que más rédito político da y lo que menos te compromete a hacer medidas de fondo, ¿no? Lo que hace falta es que lo toméis de la parte buena y de la parte negativa. Airbnb no niega las externalidades en ningún sentido, ¿no? Y claro ejemplo es que hemos estado en 8 o 9 debates últimamente y no se ven fondos de inversión o SOCIMIS, otras entidades que estén participando así. No negamos los efectos que se tengan. En Ciudad Bella, en Barcelona, unilateralmente capamos la oferta 25%, también por una sensibilidad con el tema de vivienda. O sea, son soluciones que están abiertas, pero no se pueden hacer voluntariamente. No se pueden hacer con una comunidad y un ayuntamiento que es que simplemente parece que solo dan declaraciones en torno a este tema. O sea, que no cuaja nada, ¿no? No hay una perspectiva que coja. Entonces, creo que toca una regulación donde al particular, al ciudadano, se le ponga enfrente, que se haga consciente de que este concepto de la economía colaborativa existe, pero se tiene que regular, y en eso estoy de acuerdo. No te tengo por qué perdonar, Beatriz, al contrario, no te perdonaría si no impulsaras una regulación que favoreciera este modelo. Y segundo, que también se vea a mediano plazo cómo se están diseñando los destinos. Hoy por hoy Airbnb es la única herramienta, y aquí me gusta dar, y con esto cierro, el ejemplo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se necesitaban 157 hoteles nuevos para acoger a todas las personas que iban a venir a Río de Janeiro esa semana, a los Juegos Olímpicos. El ayuntamiento le ofreció un préstamo a los hoteleros para que los construyeran y ellos dijeron no, porque después los voy a tener vacíos. El ayuntamiento y los hoteleros llamaron a Airbnb y le dijeron necesitamos una oferta flexible de a esta fecha para poder acoger los Juegos Olímpicos. Y Airbnb dijo perfecto, pero ayuntamiento te tienes que comprometer a que la infraestructura que se desarrolle sea estable en estos barrios donde se va a desarrollar la oferta, y los hoteleros a dar servicios extra para que los viajeros pudieran ir a tomar servicios pues, de ciertas cosas a los hoteles cercanos, ¿no? Casi se absorbió el 17-20% de la demanda. Lo que pasó en Brasil y en Río de Janeiro durante esas semanas está pasando de forma sostenida con el turismo en todos nuestros destinos. Y no se puede negar, Airbnb acogió al 45.000 de los 108.000 personas que vinieron al Mobile World Congress en Barcelona. Durante esa semana alguien se queja de que la oferta irregular esté acogiendo gente. Yo no escuché ninguna declaración de ningún político ni de nadie, porque saben perfectamente que sin esta oferta flexible no podrían asumir eventos como estos. Entonces yo creo que falta también dejar un poco la doble moral y ponerse a trabajar en regulaciones que pongan por delante a aquel ciudadano y ciudadana que en el mes de agosto no está en casa y quiere tener unos rendimientos del turismo y de su vivienda, y que a lo mejor tiene una habitación, como son la mayor parte de sus anfitriones que comparten habitación, que es gente mayor de 60 años, que son personas por toda España que complementan la pensión con habitaciones que se les han quedado vacías, que se les dé el derecho de hacer esto para acceder a unos beneficios del turismo que no dejan de crecer. Gracias. No queréis entrar en datos, ni Javier ni tú, pero al final creo que esto es bastante relevante porque eso que nos puede dar la clave. ¿Cuánta gente de la que alquila en Airbnb es particular? ¿Cuántas son grandes empresas? También, bueno, muchos efectivamente hemos utilizado Airbnb, hemos viajado con Airbnb,
pero quizá también la cuestión estaría en un mayor control fiscal, probablemente a través de la fiscalidad de estos propietarios que alquilan su vivienda. Entonces, bueno, para aprovechar que has sido tú el último en intervenir, lanzo esta pregunta al resto de los integrantes de la mesa. La pregunta que has hecho tú: si se apretase un botón y desapareciera Airbnb, ¿el precio del alquiler bajaría? No puedo contestar una cosa. Sí, pero os pido que seáis breves porque es que, bueno, estoy siendo, vamos, no estoy cortando nada y esto se está alargando un montón. Vale, muy rápido, solo unas cosas que ha dicho Beatriz. Clara, hacía referencia a ti, no al PP o ahora a Madrid. Bueno, porque estás tú aquí por la responsabilidad que tienes sobre la política de vivienda en este país. Se va a reformar la LAU y va a ser una LAU que el PSOE va a determinar esa LAU. Yo creo que tú, junto a Manuel Escudero, tenéis... Que no nos la van a vetar. Bueno, claro, si esto se llega a tramitar, etcétera, si pasa adelante, no va a ser la LAU de Podemos, va a ser una LAU que con la que vosotras estéis de acuerdo. Por eso creo que es... Nosotras y nosotros. Y vosotros. Vale. Y Manuel Escudero también, creo que sois los dos responsables, creo que sois los que mayor responsabilidad tenéis en esto, ¿no? Y por eso creo que es importante poner otro tipo de regulación sobre la mesa. El mito de los particulares en España, o sea, que nadie va a operar contra el pequeño propietario clase media que a raíz de su trabajo, así que son muchos. Sí, claro que son muchos, pero es que esos no son los que tienen los que tienen 100 pisos vacíos, los que están especulando con vivienda. No estamos diciendo, o sea, el mercado inmobiliario es rentable, una cosa que estemos hablando ya de expolio, son cosas distintas. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo vamos a obligar? ¿Queremos incentivar? No, es que se está incumpliendo un derecho constitucional básico y la burbuja inmobiliaria precisamente lo que indica es que no hay una recuperación del mercado de la vivienda, es que hay una burbuja inmobiliaria y eso genera miles de problemas sociales y económicos. El presidente del Consejo de Economistas ha dicho que tenemos que hacer algo con los precios de los alquileres porque el efecto sobre el mercado laboral y sobre el conjunto de la economía va a ser nefasto. ¿Vale? Entonces, como que hay que hacer algo y lo que estamos poniendo sobre la mesa, y yo te señalaba esos factores porque creo que son necesarios para revertir un proceso que ya tiene una magnitud muy grande y muy peligrosa. Cuando hablamos de los pequeños propietarios, ¿vale? Dicen muchos. La Sareb, principal inmobiliaria del país, a un 45% financiada con fondos públicos. Ha dado 4.000 alquileres sociales, no va a dar ni uno más. ¿Dónde están los pisos de la Sareb? ¿Cuántos pisos vacíos tiene? ¿Cuántos tienen régimen de alquiler? Nadie lo sabe, porque no se va a decir. Lo que decía Raquel, un país que funciona, cuyo crecimiento económico, su economía, funciona a base de burbujas inmobiliarias, tiene que haber opacidad. No puede haber transparencia, porque si no, no permitiría generar una burbuja tras otra. Pero el caso de la Sareb es que lo hemos financiado nosotras y nosotros con nuestros impuestos. Blackstone, uno de los fondos buitres más poderosos a nivel internacional, segunda inmobiliaria del país, tiene ya más de 100.000 activos en nuestro país, ¿vale? Testa, la Socimi, vimos hace un mes que compraban 1.500 viviendas a CaixaBank, que estaba buscando un artículo de Expansión, donde precisamente el periódico Expansión decía, oye, que fondos internacionales y Socimi se están haciendo con la vivienda del país, y buscándolo, una noticia hace una hora, Testa se reforzará como primer grupo de pisos en alquiler con una inversión de 500 millones, es decir, no se trata de particulares, ¿vale? Y por eso nosotros, a la hora de establecer los contratos, la duración de los contratos, distinguimos entre particulares y estos actores económicos con un poder enorme, para los que el mercado de alquiler en España es muy rentable. Y por eso, a finales de mayo, se van a reunir en Madrid. ¿Quiénes? Fondos de inversión, socimis y bancos, para hablar, y promotores, para hablar de la rentabilidad del mercado inmobiliario español. ¿Cuánto vale la entrada a ese foro? 3.000 euros. Ningún particular va a poder participar en ese foro. Son élites que controlan el mercado, que van a tomar decisiones sobre el mercado. Y esto va a pasar en Madrid en 3 semanas. Lo que decías del IPC, claro, es que por eso lo hacía así. Creo que es un poco trampa, no te pueden subir el precio de la vivienda. No te estás ciñendo nada la pregunta. Perdón, es que me la han puesto. Lo del IPC, lo último, lo del IPC, durante esos 8 años después te pueden echar de la vivienda y subir un 30%, es decir, si ahora nos están metiendo al inquilinato así una bofetada, eso va a esa bofetada, digamos, a diluirla a lo largo del tiempo en pequeñas bofetadas para que en un plazo de 10-15 años el efecto sea el mismo, ¿sabes? Porque si tú puedes acabar un contrato, expulsar al inquilino y que haya una subida de un 30, un 50, un 200%, como la que haya Rumosa, el efecto a largo plazo es el mismo. Airbnb. Sí, Airbnb influye sobre el precio de la vivienda, por supuesto. No hablamos de datos. Sergio, aquí está controlado por actores profesionales, lo sabemos. O sea, lo sabemos, pasa en otras ciudades del mundo. Yo sé que vosotros
Nos gusta porque no cumple con los principios de economía colaborativa. Airbnb siempre habla de la experiencia, belong anywhere, pertenece a cualquier parte, etcétera, cómo Airbnb está cambiando la forma de relacionarse, etcétera, etcétera. Eso a través de profesionales no se cumple, no se puede desarrollar. Os interesa. En Madrid, los que lo hacen de manera bajo los principios de la economía colaborativa en 2 años se han doblado respecto a la cuota de mercado que controlan. Eso es optimista para Airbnb. Ese tipo de anfitriones está creciendo, pero ahora mismo la rentabilidad está en extraer vivienda del mercado del alquiler y introducirla en Airbnb. Uno de los casos, uno de la manera directa y otra genera expectativas. Las burbujas funcionan a través de expectativas. Un caso que tuvimos, una persona le dice a la inquilina, no te subo el alquiler un 50%, y le dice la inquilina, ¿por qué no me vas a subir un 50%? Y dice, sí, si no lo meto en Airbnb. Ya está. El relato está, subjetivamente lo sabemos. Un piso en Airbnb, que ahora mismo la vivienda, teniendo la posibilidad de introducirla en Airbnb, es mucho más rentable. Bueno, como se habla del ayuntamiento, Airbnb obviamente no va a eliminar a los profesionales de Madrid, no va a aceptar una política como en San Francisco, que todo el rato recordar que no la ha aceptado de manera voluntaria, sino porque ha habido un juzgado de California que lo ha determinado. El ayuntamiento tiene muchísima responsabilidad, o sea, se están abriendo 330 ofertas nuevas en Airbnb al mes en Madrid, ¿vale? Y el ayuntamiento es que no está haciendo nada. Ha anunciado, tiene buenas intenciones, proceso nada participativo, un proceso que no está siendo nada participativo ni nada claro, porque cada vez hizo una cosa Carmena en la SER, lo primero, así fue como, en unos desayunos, luego José Manuel Calvo en la SER, luego tal, no sé qué, y no está nada claro qué va a pasar. Y el ayuntamiento tiene unos valores añadidos desde urbanismo que no tenga competencia en turismo para regular Airbnb y para amenazar a Airbnb. El 50% de las ofertas de Airbnb en Madrid, perdón, el 51% están en distrito centro. En ninguna ciudad del mundo pasa eso, ni siquiera en Barcelona. Hay una concentración en distrito centro enorme, una saturación, eso es insostenible para la población local a largo plazo, ¿vale? Y el ayuntamiento tiene herramientas para acabar con eso, incluso para amenazar a Airbnb con una multa, una sanción de decir, o colaboramos o cerramos este 51% de vuestro mercado. Y el Ayuntamiento de Madrid no lo está haciendo. Pero comparto contigo que una regulación como la de Barcelona me parece las peores que existen a nivel mundial, donde da monopolios a los actores profesionalizados, permite que 9.700 viviendas se extraigan del mercado del alquiler para introducirlas en Airbnb y en cambio no permite que haya particulares que lo hagan. De hecho, ha multado a particulares por realizarlo una semana, multas de 60.000 euros que se están organizando y que está suponiendo un impacto en su economía y en su vida muy duro. Aquí lo que decías, Sergio, del vídeo de La Sexta, esto ya es una pregunta que lanzamos, vale, vamos a permitir a particulares que lo hagan, pero pocas personas tienen una habitación extra o se van mucho tiempo de vacaciones para alquilarlo. Muchas veces se trata de esto que yo llamo anfitriones nómadas, que llegan el viernes, hacen la mochila y se van a dormir a casa de su pareja, al sofá de un amigo, a casa de los padres. ¿Por qué? Por la situación socioeconómica que vive el país. Es decir, queremos estas formas de sostener la vida para poder subsistir, llegar a fin de mes. Tenemos que alquilar nuestra habitación, tenemos que ir a casa de nuestros padres, al sofá de un amigo, etcétera, para llegar a fin de mes. Una persona que entrevisté llevaba 2 años y medio viviendo en el vestidor de su casa y alquilando el estudio a turistas, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? ¿Es eso a lo que queremos llegar? ¿Vale? Porque sin lugar a duda, no solo Airbnb, las economías colaborativas están muy vinculadas a la crisis socioeconómica. Por eso vas a Estados Unidos y ver a jubilados conduciendo Ubers. El perfil sociodemográfico que más crece en Airbnb es el de jubiladas, ¿no, Sergio? Tanto en Madrid como a nivel internacional, como en España a nivel internacional. ¿Por qué? Tienen tiempo, no tienen dinero. Una privatización de las pensiones genera ese tipo de dinámicas. Que jubiladas, después de trabajar toda su vida, se tengan que dedicar a hospedar en Airbnb. Muchas gracias, Javier. Bueno, voy a procurar ser más bonita que Javier. Desde luego, más vehemente que yo, y mira que es complicado, ¿eh? El debate. Vamos a ver. Obviamente es muy diferente una persona que alquila su vivienda porque lo necesita para llegar a fin de mes, que una gran compañía que alquila una gran masa de viviendas para sacar una rentabilidad. Lo que pasa es que es verdad que tanto unos como otros al final lo que están haciendo en muchos casos en Madrid, en Barcelona, pero no solo, es sacar esas viviendas de la oferta de alquiler estable y las pasan a la oferta de alquiler turístico. Entonces, ¿qué pasa? Mirad, el otro día me decía un concejal del Ayuntamiento de Madrid que en el distrito de Sol hay 2 viviendas turísticas por cada vivienda residencial. Entonces, claro, toda esa zona está sobrecalentada y los precios, no hay nada de vivienda para alquiler porque todas están turísticas, entonces la gente que busca vivienda por ahí no se puede ir ahí, entonces se va al siguiente círculo. Es como cuando tiras una piedra en un estanque y empiezan los círculos concéntricos. Entonces, en el siguiente escalón pasa lo mismo, empiezan a escasear las viviendas en el alquiler residencial porque se van desplazando para allá en la presión de alquiler turístico.
Esto se da simultáneamente que muchos patrimonios, incluso de familias que tienen mucho dinero de fuera de España, que vienen con X millones de euros, los invierten en comprar incluso sótanos, locales comerciales, los rehabilitan como viviendas y los ponen también en plataformas de alquiler turístico para sus bonos. Entonces las familias se van yendo cada vez más lejos y cada vez van subiendo los precios de todos los lados. Por eso, si conseguimos aumentar la oferta de alquiler residencial estable vía limitar el alquiler turístico, pues evidentemente también tenderán a racionalizarse los precios. Entonces, en eso estamos de acuerdo. O sea, no es, yo no puedo... ¿Cómo me va a parecer a mí mal que una persona que tiene que no tiene, por ejemplo, que no tiene paro, o que tiene paro que lo tiene escaso, o que tiene un trabajo precario, pueda conseguir un dinero extra alquilando su casa? Pues bastante tiene con hacerlo, ¿no? Pero es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Entonces, lo único que vamos es posible, que es más eficiente para mejorar, para que haya muchas más viviendas en alquiler residencial, para que pueda vivir la gente a precio asequible y por tanto se controlen los precios. ¿La propuesta del palo o la propuesta de la zanahoria? Pero bueno. Y con respecto al alquiler turístico, Sergio, a ver, lo de la experiencia. Es cierto que probablemente todos hemos viajado fuera de España con Airbnb en un momento determinado, y os digo mi caso. En mi caso particular, yo soy madre de 3 hijas, irnos las 4 juntas es muy complicado irse a un hotel, porque generalmente lo único que puedes aspirar es una suite, entonces es mucho más caro. Cuando tienes una niña pequeña, pues es mucho más práctico lo que tienes hacerte los huevos revueltos. Y yo te digo de broma, pero yo os digo ya en serio, cuando dicen muchos operadores del alquiler turístico, no, es que nosotros a los turistas les queremos dar una experiencia de comunidad. Y ya solo falta que en el paquete turístico vendan una entrada para la junta de comunidades de los propietarios, porque en fin, lo de la experiencia de comunidad, dices, no, es que queremos que se vayan a vivir, vean la experiencia de comunidad en el barrio que está para allá. Vamos, a los turistas, si vienen de turismo, no se van a querer ir a un sitio donde tengan que desplazarse. O sea, es así. Entonces, ahora, Airbnb, ya os lo digo, porque si no lo dice Sergio, lo voy a decir yo, ha decidido trasladarse al medio rural, porque han descubierto que el medio rural también es un sitio estupendo para Airbnb. Y lo digo porque hay un alcalde de un pueblo de al que vi hace poco, cerca del Pirineo Aragonés, que tiene 1.200 habitantes su pueblo y no tiene viviendas para su gente, porque todas las que están en alquiler turístico para que se vayan a esquiar y para que se vayan a la montaña. O sea, esto no es un problema solo de Madrid y de los centros turísticos, no es un problema de regulación del turismo, es un problema, de que tenemos que conseguir que haya viviendas en alquiler para la gente que la necesite y por tanto hay que regular bien. ¿Cómo? Pues mirad, yo me planteo, cuando habéis comprado, si sois propietarios de una vivienda y vivís en comunidades de propietarios, cuando comprasteis vuestra casa, seguramente os interesaría saber, o alquilasteis vuestra casa, si había, el local de abajo es un bar, es una discoteca, es una mercería o es una sucursal, una tienda de Zara. Porque eso es relevante. O sea, cuando tú compras o alquilas una vivienda es relevante qué uso se da a los locales que tienes abajo. Y muchos de los ciudadanos que están en su casa de toda la vida, donde viven con su familia, se han encontrado con que, sin haberlo previsto, se encuentran con que el vecino del tercero, del cuarto, del primero, del quinto, está utilizando su casa como una pensión. O como dentista, o como psicólogo. Sí, pero es que los dentistas y los psicólogos tienen una licencia, y esa licencia tiene que aprobar la comunidad de propietarios y el ayuntamiento. Y generalmente esa licencia ya está dada cuando llegan, y si no, se la dan solamente en el primer piso. Pero se dan comunidades de propietarios que llegan y se encuentran cada 3 días a unos señores que no conocen de nada, con la llave del portal, subiendo y bajando por la escalera, con el ruido, aunque sean muy buenos. Y yo no digo que sean todos juerguistas que estén bebiendo, no, si no hace falta. Es que ya es suficientemente intrusivo en la intimidad de una vida familiar que tengas a gente extraña con la llave de tu portal entrando y saliendo cada 3 minutos. Porque no tienen derecho la comunidad de propietarios a decidir si quieren que uno de sus vecinos tenga un alquiler turístico. Yo creo que tienen derecho. Yo creo que tenemos que dar, desde el punto de vista legislativo, que es el rey estatal, el derecho a decidir si quieren o no quieren tener un alquiler turístico y autorizar a su vecino a que ponga o no ponga un alquiler turístico y a decirle, te dejo que pongas el alquiler turístico en la primera planta, pero tus gastos de comunidad van a ser el doble que los míos, porque tus inquilinos van a usar 3 veces más el alquiler. ¿Por qué no? ¿Y tú no te parece que los que usan el alquiler turístico, los usuarios y también los que ponen a disposición de turistas esas viviendas, tienen derechos y obligaciones? ¿No crees que esas personas tienen los mismos derechos de seguridad, de salubridad, de seguridad que los que van a un hotel? O sea, ¿no crees que el que pone una vivienda a disposición de otro tiene que responder sobre los daños que pueda sufrir esa persona en su interior? ¿Tú crees que una persona que usa el alquiler turístico no tiene derecho a saber si está protegido de incendios, por ejemplo? Si hay salidas de emergencia. O sea, ¿no crees que tienen derecho? O sea, ¿no crees que como consumidores tenemos la obligación de exigir calidad también en las viviendas turísticas? Pues eso también es una normativa estatal. Y desde el punto de vista municipal, yo creo que las comunidades de propietarios tendrían que ser los primeros en aprobar y que el ayuntamiento, para dar una licencia de alquiler turístico, tuviera que tener la autorización de la comunidad de propietarios. Por ejemplo, es mi opinión. Es mi opinión. Y luego decís, no, porque es que el comercio de proximidad, pero si cuando se produce un proceso de gentrificación lo que van son las franquicias.
Si yo a mis alumnos les puse un ejercicio, mis alumnos, de verdad, alumnos que tengo, les puse sobre el tema de la gentrificación y rehabilitación, les puse un ejercicio de decir, vámonos de paseo por Europa. Vais a adivinar adivinad en qué ciudad europea estamos. Se quedaron todos así diciendo, vamos a adivinarlo. Y les puse fotos de escaparate de Zara de todas las capitales de Europa. Claro, no pudieron saber en qué ciudad estaban. O sea, esto es así. No me digas que la gente que tú dices que busca una experiencia va a querer seguir viviendo en ciudades que son iguales que donde viven ellos. Muchas gracias, Beatriz. De todas formas, yo quiero recordar que Sergio está en representación de una empresa privada. Quiero decir que aquí quien tiene que regular son los poderes públicos, el ayuntamiento, comunidad, gobierno de la nación. Raquel, te digo la pregunta, no sé, como luego quiero que nos cuentes algo de la operación San Martín, si puede ser... ya como además soy la que regula aquí, parece, o sea que ya, venga, y además te iba a contestar específicamente a la pregunta. Genial. Has dicho, la subida de alquiler está directamente vinculada con las viviendas de uso turístico. Va en serio, no solo. Solo esto es un fenómeno que está concentrado en el centro de las ciudades, que es donde hay más alquiler, donde se producen estos fenómenos. Hay otra cosa en paralelo que tenemos que tener en cuenta, y es muy preocupante que se nos olvide, que es que debido al estallido de la burbuja, a la precariedad laboral, la mayoría de la gente accede a la vivienda en alquiler. Entonces, cuando los precios de la vivienda suben en Madrid, en Moratalaz o en Villaverde, no podemos decir que sean debidas a las viviendas de uso turístico. Y cada vez que hacemos un discurso en el que solo focalizamos esto en las viviendas de uso turístico, estamos probablemente obviando el principal problema que tiene la vivienda, que es el acceso en el conjunto de la ciudad, que es muchísimo más amplio que el centro, que es al final el que acaba siendo el que subsume todos los problemas, todas las inversiones, todos los líos de la ciudad. Y entonces yo creo que no solo, y además territorializadamente habría que ver. Porque ahí hay otra cosa que también se nos olvida, y es que el centro es un polvorín. Entonces, ahora el uso residencial tiene una bronca con las viviendas de uso turístico, pero ha tenido una bronca tradicionalmente con cualquier uso que se implantara allí, que normalmente, la mayoría de las veces, mejor lo que quiero es a que no tenía licencia. Que no sirva esto para que... a ver si encima va a salir mañana el titular del Ayuntamiento de Madrid apoyando. No. Pero sí, porque es muy preocupante que se nos olvide la otra parte. En ese sentido, la modificación de la LAU, si echamos las cuentas, es en 2013 más 5, estamos en 2018, es que es en el momento en el que se renueva absolutamente todos los alquileres, y en un momento en el que no, parece que la ausencia de oferta más la demanda que sube, más etc, hace que el precio suba. Por otro lado, contestar un poco, ya que me pongo ahora sobre el ayuntamiento, ya que ese ayuntamiento no estamos haciendo nada. Yo creo que no es verdad, y lo digo en serio. Primero, vaya nombre que tiene esto, o sea, ¿cómo que vivienda de uso turístico? O eres vivienda o eres un uso terciario. Y eso, el propio nombre que damos a las cosas, es un problemón. ¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué es lo que está intentando hacer el Ayuntamiento de Madrid? Claro, tú tienes un plan general que regula los usos, efectivamente la única herramienta que tienes es la urbanística, y que está escrita en 1997. Y en 1997 no había plataformas ni economía colaborativa de este tipo, ni leches en vinagre, y mucho menos esta cosa que se llama vivienda de uso turístico. Entonces, a ver cómo leches prohíbo o regulo yo una cosa que no existe con una normativa de un momento que no existía. Ahí sabes que tenemos una discusión sobre si tienen que tener... O sea, habría una manera de acabar con todas de golpe, que es que hay una frasecita en la normativa del Plan General que dice que tienen que tener acceso independiente. A ver, si las llamo viviendas de uso turístico, es imposible que tengan acceso independiente. Entonces, o las llamo de otra manera, o tienen que tener el mismo acceso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento? Centrándonos, lo que ha hecho es intentar encajar ese uso dentro de su regulación urbanística, lo ha hecho, ¿vale? Y a partir de ahí ha lanzado una moratoria que hace que todas las viviendas de uso turístico existentes estén fuera de ordenación, mientras redacta un plan especial. El problema ahora es
es efectivamente perseguirlas, cerrarlas o el régimen disciplinario. El régimen disciplinario y esa persecución y esa inspección probablemente es uno de los grandes temas pendientes en el Ayuntamiento de Madrid y en la Administración española en general. Pero sé que están currando y que probablemente sea imposible cerrar el número que hay, pero hay voluntad de pensar el problema y de dar solución al problema. Los pasos son los que son, pero que no, nada. Gracias, Raquel. Y bueno, y Sergio, por multitud de alusiones, por cerrar esta ronda, por favor. Sí, a ver, no, yo creo retomar un poco algunos conceptos, ¿no? que mencionaba Beatriz y otra vez el tema de los profesionales, ¿no? A ver, la parte de la gentrificación en sí, en el centro de Madrid, tiene también varios ejes de explicaciones, incluso no solo vinculados con el turismo. O sea, si ves la cantidad de profesionales que se han desplazado a vivir al centro de Madrid, ya no solo profesionales madrileños, sino también internacionales que llegan, las familias que tú mencionabas, Beatriz, internacionales que llegan a comprar pisos, ha estado muy conectado con esto y también con el proceso de que, bueno, tampoco en los últimos 10, 15 años ha habido políticas serias para rescatar el comercio local y de proximidad, y creo que ahí coincido con la moderadora que tampoco se puede achacar esta falta de políticas de protección de comercios ni a las plataformas ni creo que a un solo ente, ¿no? O sea, no se ha trabajado en proteger estos comercios, ¿no? Ahora los gobiernos en Madrid y en Barcelona están haciendo y están dando pasos muy concretos, y es que esto no es algo que cuente yo a nivel marketing institucional, es algo que cuentan los comerciantes. Nosotros en Barcelona tenemos una red de 250 comerciantes mujeres que están vinculadas a nosotros porque saben precisamente que alguien que se queda en el barrio que sea va a ser, y una vez más vuelvo a la imagen del particular, ese particular va a ser responsable de recomendarle un comercio de proximidad, porque es lo que le recomiendas, porque es donde tú consumes. Igual que este particular, si tuviera las reglas claras, si no se le multara con 30.000 euros por poner su piso una semana en Barcelona, si aquí tuviera las reglas claras, pues sería igual de preocupado y de educado para que la gente que se quedara en su casa no la liara, que cuidara el agua, que cuidara la luz, porque esta persona tiene que volver a ver a sus vecinos. Entonces lo que yo creo que los políticos no terminan de entender es la parte de la solución y el potencial en la parte de la solución que hay en Airbnb como plataforma, porque aparte plataformas hay muchas. O sea, tú si agarras un mapa de la ciudad de Madrid y ves dónde se distribuyen las otras plataformas, HomeAway, Booking, tal, la única que logra redistribuir anuncios fuera de las zonas céntricas es Airbnb. Entonces el potencial de la herramienta está ahí, y mientras no se ataje el problema tanto de las externalidades negativas, que veo que las tenéis muy controladas, como del potencial positivo al momento de dejarles reglas claras al particular, no se está haciendo política de fondo y se está postergando un problema que va a llegar. En las Islas Baleares, por ejemplo, la vivienda, se hizo una ley muy restrictiva que es todo menos clara para el particular. No se sabe si aquí puedes alquilar 60 días, si no 60 días, tal. O sea, la mayoría de los particulares que tenemos en las islas se dieron de baja porque dijeron, me cuesta más entender que hacer esta actividad, ¿no? Los particulares estoy hablando. Que teníamos casi, o sea, bueno, estamos hablando de miles de particulares, como también hay profesionales, no estoy diciendo que no. Entonces, no tienen las reglas claras. La gente que ha sacado, incluso los profesionales que han sacado sus viviendas en Palma de Mallorca o, por ejemplo, en Palma, de las plataformas de alquiler vacacional, ¿ustedes realmente creen que con las leyes actuales que hay de alquiler las han puesto a alquiler accesible para la gente trabajadora que está en precariedad en Palma? Por supuesto que no, se han ido directamente a venderlas a alemanes o a otros españoles, que todo el mundo quiere tener una casa en Palma porque se promociona muy bien, se vende muy bien y quieren hacer eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Que ahora esta casa se va a quedar vacía hasta que el alemán o quien sea venga a explotarla después, o a verla una vez al año, y esto no se transmitió al alquiler social. Entonces creo que es importante en cualquier política que hagáis en torno a esto tener en cuenta esto, o sea, tener en cuenta qué vas a hacer tú después de que pones un límite a profesionales o a particulares para asegurar que estas viviendas se reabsorben en el mercado y que benefician a la gente que realmente lo necesita. Y es que de eso no se está hablando, y ahí coincido que obviando todo este tema y señalando solamente una cosa, al final terminas obviando tantas cosas que son las fundamentales que no termina resolviendo ningún problema, ¿no? Entonces, esas son mis dos respuestas. Vale, muchas gracias, Sergio. Creo que ha quedado claro. Yo quería introducir también el tema de la Operación Chamartín, pero es que quiero que la gente tenga tiempo para preguntar lo que le apetezca. Entonces, solo le voy a preguntar a Raquel, como representante, entre comillas, del Ayuntamiento, si nos puedes explicar
bueno, está siendo muy crítica de esta operación. ¿A tu juicio crees que va a ser positiva, va a ayudar, va a resolver algo el problema de la vivienda en Madrid, la operación Chamartín, o va a fomentar la especulación? Gracias. A ver cómo contesto a esto sin meterme en un jardín por todos los lados. Como sabéis, la operación Chamartín está siendo muy polémica incluso dentro del propio grupo municipal. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar si todos los días salen, ¿no?, voces en contra del propio equipo de gobierno, en contra de la operación? Yo creo, y lo creo yo personalmente, que tiene cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Como cualquier gran vacío urbano que tiene la ciudad, si conocéis el ámbito, efectivamente eso es una especie de zona completamente rodeada de edificación existente. La operación Chamartín es una oportunidad para solucionar problemas existentes. Y sería muy ingenuo pensar que podemos convertir todo eso en una zona verde, porque no creo que haya ni presupuesto, ni dinero, ni capacidad, ni sé si tendría mucho sentido, ni se solucionaría los problemas urbanos que existen en el entorno. Entonces ahí la propuesta del ayuntamiento creo que tiene algunos puntos muy positivos, que son la delimitación en ámbitos distintos de todo el paquete de suelo que hay vacío. En ese sentido hay una división entre lo que hay al norte y al sur de la M30, y yo creo que el conflicto está localizado en lo que hay en el entorno de la estación, que es donde hay un incremento. Hay un incremento de edificabilidad desde la primera propuesta de Ahora Madrid, y es donde se supone que se va a meter todo el terciario y el terciario de oficinas de lujo. Y es ahí donde está la bronca. La solución que se dé al norte de la M30, que posibilita la construcción de viviendas, barrios, y que probablemente la solución a los barrios del entorno, y puede generar conectividad y nuevos equipamientos, nuevas zonas verdes, y si las cesiones se hacen bien y no contabilizamos el viario y no sé qué, pues eso puede dar incluso una solución en la que incluso al final de todo, a pesar de la oposición, los vecinos pueden estar contentos. Pero sí quería poner de manifiesto donde yo creo que ha estado nuestro problema y donde creo que está la bronca, y con la que yo en gran parte estoy de acuerdo. Es en que en un momento dado el ayuntamiento lanza una propuesta sobre localización de usos y delimitación de ámbitos que sigue siendo la actual, con un modelo de distribución de usos que sigue siendo la actual, pero da unas cifras que están muy por debajo de las cifras que ahora tenemos encima de la mesa. Ahí también recordar que, como siempre, no partimos de una hoja en blanco, partimos de un plan general que da 3, como no venía yo preparada la pregunta, no me sé el coma, 3 millones y pico de metros cuadrados. La primera propuesta que lanza Ahora Madrid, donde el modelo es muy similar, habla de 1, y ahora nos hemos quedado en 2 y pico. Y además, ese 1 tuvo un proceso de participación con todas las entidades vecinales y DCN y todo el mundo implicado, que dio lugar a un documento que luego se pacta, según quien te lo diga, a escondidas o directamente con los implicados. Hay un pro y un contra. Yo creo que el intento que está haciendo el ayuntamiento por hacer procesos de participación donde sienta a todo el mundo en la mesa a discutir, y a todo el mundo me refiero, sientas a los vecinos enfrente del promotor, eso no se había hecho nunca. A los vecinos enfrente del promotor, y el promotor no coge y se levanta, sino que, voy a hacer un taco, se jode y escucha a los vecinos, ¿vale? Y eso ha funcionado en Calderón, ha funcionado en el sureste y ha funcionado en la operación Chamartín. Eso es un punto a favor del ayuntamiento. Lo que también es un... A ver, claro, si lo sientas, sacas una cifra y luego te desdices porque tienes presiones, pues has quedado un poquito... Pero lo que sí que hay que entender es que para lo que no estábamos preparados, no el ayuntamiento, sino ninguno, es para sentarnos vecinos, administración y promotor a cerrar una cifra de edificabilidad, ni en Chamartín, ni en Mau Calderón, ni leches en vinagre. Igual dentro de 4 años somos capaces de sensatamente
sentarnos a negociar entre todos esa cifra. Hasta ahora, yo creo que en este momento no estamos. Aún así, los puntos negativos del modelo para mí son, efectivamente, esa edificabilidad tan bárbara que estamos metiendo en el entorno de Chamartín, que nos hace hacer cosas un poco raritas, como cubrir con una losa las vías del tren y ya no cubrir. ¿Por qué cubrimos con una losa las vías del tren? No para que haya conectividad, sino para que eso compute como parte de las zonas verdes, porque si no, no nos entra. Sí, un poquito por los pelos. El modelo que está planteado, que es terciario de oficinas de lujo, pues yo no sé si realmente es lo mejor que se nos podía haber ocurrido para desarrollar ahí. Para mí es otro de los grandes puntos flacos del... Es decir, es verdad que está la estación, que va a ser un nodo estupendo, súper conectado, pero de verdad que lo único que se nos ha ocurrido son oficinas de alto standing. Yo creo que le podíamos haber dado una vuelta más, porque además es un modelo ya desarrollado en muchas ciudades europeas, muy antiguo y que ha quebrado en muchísimos sitios durante su proceso de desarrollo. Ya no nos vamos a meter en el convenio con DCN, los fondos buitre, no, porque yo creo que ahí sí que tenemos que ser sinceros, así, y aquí ya no lo digo como ayuntamiento por si me canean, lo digo como yo misma. En realidad, si tú te sientas con alguien que tiene intereses privados y llegas a un pacto, es que le va a salir rentable, pero es que si no le va a salir rentable, igual acabas en tribunales. O sea, que ahí estás atrapado, porque el modelo es el que es, el suelo es privado, el sistema inmobiliario es el que es, la legislación es la que es, las formas de hacer, es decir, transformar eso es muy complicado. Por último, la pregunta que me hacías, ¿y va a dar solución a la vivienda? Hombre, si diéramos solución a la vivienda con la operación Chamartín, ya está, nos vamos a casa todos, sí. Pero yo creo que ahí sí que ha habido una apuesta valiente por parte del ayuntamiento y sí que hay una intención de duplicar el estándar que se recoge al pasar del 10 al 20%. Hay una apuesta que creo que queda condicionada a que no se cambie la política, que va a ser vivienda pública en alquiler, y eso, pues la verdad que creo que ha sido valiente y tiene toda su gracia, que las torres de oficinas y los barrios colindantes, donde todo el mundo piensa que es una de las centralidades que más va a valer en los próximos años, tenga un porcentaje importante de viviendas públicas de alquiler. Muchas gracias. Ojalá no se acabe especulando con esa vivienda pública de alquiler, como ocurre en muchos casos. Bueno, pues quería abrir el turno de preguntas para el público. Por favor, la primera persona que ha levantado la mano es ese caballero. Sí, me relaciona muy bien con el término caballero. Perdón, bueno, es esa persona. Si quiere dirigirle la pregunta a alguno de los miembros de la mesa. Sí, es una pregunta para Beatriz. Me había parecido muy interesante la apelación a la necesidad de movilizar vivienda privada hacia el alquiler a través de algún esquema de incentivos y conseguir que los alquileres resultantes sean unos alquileres no exactamente de mercado. Y también me resultaba interesante la apelación a que eso hay que hacerlo primero con incentivos públicos. Yo creo en las dos cosas. Me parece que son cosas que pueden funcionar. Ahora bien, como tenemos cierta historia como sistema urbanístico y de vivienda, y estas cosas se han intentado ya, de verdad que voy a hacer una pregunta. Como ya se han intentado, y hay dos modelos que hay que tener en cuenta: la sociedad pública de alquiler, una sociedad estatal que intentó involucrarse en esta tarea, y la sociedad pública del gobierno vasco, Bizigune, que hacía una cosa parecida. Desde fuera puede parecer lo mismo, pero había una gran diferencia de enfoque. En el caso de la SPA se obtenía una vivienda del mercado y se realquilaba prácticamente a un precio muy similar, se rebajaba un poco el precio, pero poco, porque el presupuesto que tenía la SPA era para sustentar todo el sistema de intermediación y seguros que garantizaba esa operación. En el caso de Bizigune se ponía bastante dinero público y se rebajaba bastante más el precio. Se daban más incentivos al propietario. Era un programa mucho más apetecible. Y la historia lo que nos ha demostrado es que un programa tuvo un éxito relativo porque el número de viviendas captadas fue bajo, y otro ha tenido un éxito que también tiene una parte amarga, que ahora diré, que se captó unas 5.000 viviendas. En Euskadi, que es un sistema inmobiliario de unas 900.000 viviendas, que había 45.000 viviendas vacías en aquel momento, pero la lección amarga es que de las 45.000 viviendas vacías que había,
solo conseguías hablar con 30.000 propietarios. Y de los 30.000 propietarios con los que hablabas, solo conseguías entablar negociaciones con 15.000. Y de los 15.000 con que negociabas, acababas teniendo que poner muchísimo dinero encima de la mesa. La pregunta es la siguiente. Habida cuenta de que esto, siendo interesante, no va a ser la solución mágica, yo veo en el debate una cierta tendencia a evitar el problema central. Y es que además de movilizar vivienda vacía o vivienda privada hacia el alquiler asequible, que hay que hacerlo sí o sí, porque tiene virtudes territoriales y sociales, y además es bueno para el propio sistema económico, hay que tener oferta pública y público-privada en el alquiler asequible. Y esto no es un asunto de captar viviendas de particulares para destinarlas al alquiler, es un asunto de invertir decenas de miles de millones de euros en los próximos años, y para eso no podemos estar ni en el 0,3% de gasto directo respecto al PIB que hubo en la etapa del plan de vivienda en el que tú tenías responsabilidades en el Ministerio, ni el 0,03 de ahora, que es 10 veces menos. Pero cualquiera de las dos cantidades es insuficiente. Entonces mi pregunta es, de acuerdo con movilizar vivienda vacía, de acuerdo con que haya programas de fomento, aprendamos de las buenas experiencias, pero ¿qué hay del problema de verdad? Que es cómo estructuramos un sector público y público-privado que a largo plazo ofrezca vivienda en alquiler, y eso cuesta muchísimo dinero y necesita un sector profesional. Y es un debate del que nunca se habla, porque siempre estamos enredados en todas estas cosas que también son muy interesantes. Los desahucios, la Sareb, la banca, los fondos de inversión, Airbnb y todo lo demás. Pero ¿y de esto? De los promotores públicos y público-privados, y de vertebrar un aburrido sector que se dedique a alquilar aburridamente viviendas a largo plazo, ¿qué? Porque para eso van a hacer falta presupuestos. Pues muchas gracias. Vamos a ver, la sociedad pública de alquiler fue una herramienta que se introdujo de manera provisional porque en aquel momento, hace ya 10 años, uno de los problemas que había con las viviendas de los particulares es que tenían miedo a ponerlas al alquiler por si los inquilinos no les pagaban o por si les dejaban la casa destrozada. Entonces, la sociedad pública de alquiler no hacía política social. Lo que hacía era, trataba de dar incentivos a los propietarios para que pusieran la vivienda al alquiler privado. Luego la sociedad se cerró. Y porque ahora mismo, como sabéis, hay muchas empresas que lo hacen, el alquiler seguro, no sé cuántos. Entonces, no era exactamente la misma finalidad. Por eso decía antes que hay que distinguir incentivos a los propietarios particulares o a las OCIMIs para que pongan vivienda en alquiler y la política social. Entonces, la política social, yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, el mayor déficit que tenemos en España en relación con los países de Europa con los que nos queremos comparar es la vivienda social en alquiler. ¿No? O sea, mi sueño es que pudiéramos ser como Viena, que es una ciudad que lleva 100 años protegiendo sus parques de vivienda en alquiler y tiene un 24% de vivienda en alquiler social. No, pero eso es porque es una tradición. ¿Qué ha pasado en España? Que había muy poca vivienda en alquiler social y que la poca que ha habido, mucha se ha vendido. Mucha se ha vendido. Efectivamente hace falta presupuesto y hace falta dar herramientas a las administraciones públicas. ¿Cómo se puede hacer? Pues de forma inmediata, pues una de las herramientas que se pueden utilizar de forma inmediata es dar ayudas a los que necesitan un alquiler para ayudarle a pagar la renta. Y eso es una vía. Entonces, esa vía que nosotros en su momento tomamos para ayudar no solamente a los jóvenes, es que no solamente son los jóvenes los que tienen necesidad de ir al alquiler, ayudarles a pagar la renta. Otra vía que algunos ayuntamientos han utilizado, expropiar viviendas o comprar viviendas y ponerlas en alquiler, lo cual es muy puntual y es muy poco eficiente desde el punto de vista presupuestario, ¿vale? Otra vía es construirlas, pero para construir hace falta financiación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues por eso decía que una vía es darle a los ayuntamientos la posibilidad de hacer alojamientos en suelo dotacional, porque el suelo dotacional le sale gratis al ayuntamiento, porque es decisión obligatoria. Otra vía es dejar conseguir que la administración pública se financie vía financiación internacional, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, que da financiación a las administraciones públicas para construir vivienda en alquiler. Otra vía es favorecer que los ayuntamientos retengan el suelo, de manera que solo cedan el vuelo, es decir, que el edificio no tenga que pagar lo que vale el suelo y por tanto saldría más económico. Y la mejor manera de gestionar todo esto en Europa se hace a través de entidades sin ánimo de lucro o ONGs, que es público-privado, es decir, son compañías que están especializadas en gestionar alquiler social sin ánimo de lucro y que contratan con la administración lo que tengan que contratar, pero se encargan de gestionarlo, o bien lo gestiona directamente la administración. Pero te volvería a vender la luna si te dijera que eso se puede hacer en 4 años. No se puede hacer, pero hay que empezar a hacerlo. Y para empezar a hacerlo hace falta poner presupuesto público encima de la mesa. Y evidentemente las viviendas, algunas las tendrán que hacer los promotores públicos,
Y otros habrá que decir a los promotores privados que hagan vivienda para destinarse al alquiler. ¿Qué pasa con eso? Que como todos sabéis, cuando se construye un edificio, el promotor luego vende las viviendas y las hipotecas las pagan los que han comprado las viviendas. Pero cuando es alquiler, no hay personas que compren la vivienda y que paguen la hipoteca. Entonces no se puede financiar vía hipotecaria. Y por ejemplo, una de las cosas que debería hacer el gobierno es hacer que los que tienen el dinero lo destinen a poder construir viviendas en alquiler, privado o público, pero viviendas en alquiler. Y debería ser la ley de las SOCIMIs. Ahora, evidentemente, si no está cumpliendo su función social, habrá que regularlas para que lo cumplan. Pero esa era la idea que se tenía. Estoy 100% de acuerdo. Y como tú bien dices, ahora mismo es el 0,03% del PIB la política de vivienda. El 0,3 es poco, pero está... No, digo en mi época, dices que en mi época era 0,03, vale, pero te vuelvo a decir, eran 1.600 millones de euros en un año por 350 que ha presupuestado el gobierno para este. Entonces, ¿es poco? Sí, es poco. También es verdad que la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas y nosotros, o sea, el Estado, perdón por lo de nosotros porque no estamos en el gobierno, el Estado les da a las comunidades autónomas una transferencia, pero ellas con su propio presupuesto deben y pueden reforzar ese presupuesto poniendo dinero suyo para hacer políticas de vivienda, que es lo que están haciendo Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, lo que están haciendo. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo y evidentemente al próximo ministro de Hacienda, que espero que sea el Partido Socialista, ya le hemos ido diciendo que se prepare para soltar el talonario público para la política de vivienda. Hacemos unas preguntas de 3 en 3, por favor, para que... Bueno, yo lo que quisiera decir es que hay una frase que dice que si hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Entonces, la política de castigo, el castigo, no ha funcionado. Y la seducción, tampoco. Es más, el castigo lo que sostiene es al PP, porque genera mucho miedo, y el miedo va el voto hacia el PP. Entonces, las viviendas de alquiler van a existir y la tecnología ha permitido que existan empresas que alquilen y fondos de inversión que compren. Y eso va a estar y va a seguir estando. Hay que regularlo, pero va a seguir estando. Pero eso va a seguir y va a aumentar incluso por las tecnologías. ¿Cuál es la solución de la vivienda? Yo creo que hay una solución para la vivienda, que es la tecnología. ¿Qué? Se puede leer en internet cómo se hacen 57 viviendas en 10. ¿Cómo se pueden hacer 57 viviendas en 19 días? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa es la solución. La solución es la tecnología. No ni el castigo ni la solución, la tecnología. Lo que ha sido para la vivienda de alquiler, la tecnología. Lo que será para nosotros, la tecnología. Entonces, yo lo que digo es arquitectos, ingenieros, con políticos a trabajar y a construir viviendas para alquiler como churros, a una velocidad impresionante. Muchas gracias. ¿Le puede pasar el micrófono? Yo voy a decir una cosita pequeña. Hay empresas especializadas en ese tipo de viviendas y las hay en España muy buenas. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que ya en algún otro foro anterior surgió. Ha hablado de ayudas para alquileres para esos jóvenes que se quieren emancipar. Creo que fue una pareja de un chico y una chica y otro chico. Pero ¿qué pasa con estas personas de 30 años que todavía tienen por delante un futuro profesional de 35, bueno, según fue de 37, depende con quién hablemos, años de vida profesional? ¿Y qué pasa con las personas que tenemos 55, 50 y tantos, 58, 60, que nuestra vida profesional ya está llegando a un límite, a un ocaso, y que generalmente nos encontramos con un lastre de unas hipotecas que en su momento esos fomentos nos fomentaron, y ahora nos encontramos viendo de alquiler porque las necesidades así lo apremian, y no tenemos esa esperanza de futuro que puede tener una pareja joven? No digo, no voy en contra, al contrario. Lo que no quiero, y me parece que ahí, si esa va a ser la política del Partido Socialista, que es fomentar o de alguna forma el alquiler solo para jóvenes, me parece muy bien, pero no solo, debe ser para todos, porque si es para jóvenes solo,
pues creo que hay otra parte de la sociedad que se puede encontrar totalmente fuera de esto, y ahí sí que hay una situación de exclusión social, porque al final ya no se va a dar la situación de que una pareja no se puede emancipar, se va a dar la situación de que unos padres se tengan que ir a vivir con sus hijos. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Javier, al principio estoy de acuerdo, todo es